Buenos días, familia, ¿cómo están? Que Dios los bendiga muchísimo en esta mañana que hace un poco de frío. De verdad está haciendo un poco de frío. Pero bueno, confiemos en que el Señor sigue con nosotros, familia, y nos sigue ayudando en todo momento. Espero que estén bien, que Dios los bendiga. Buenos días. Bueno, aquí en Ecuador son las 9:14 de la mañana. Buenas tardes, buenas noches. Espero que estén súper bien, que Dios los bendiga muchísimo. Pues aquí estamos de nuevo. Sé que no es el horario habitual, lo sé, pero yo dije, bueno, nos vamos a conectar. Nos vamos a conectar porque si buscamos el momento perfecto, cuando se pueda, cuando no se pueda, cuando sí, cuando no, pues no, va a ser imposible, familia. Pero me alegra tenerlos aquí, de verdad, que Dios los bendiga muchísimo. Justamente en este momento yo estaba pensando y digo, bueno, ¿de qué podemos hablar el día de hoy? ¿Qué les puedo compartir? Aparte de que tengo que arreglar mi cocina, familia, porque como he estado con gripe, esta semana me he tomado unas ligeras vacaciones de la cocina. Pero primero voy a desayunar con ustedes y después vamos a arreglar la cocina. Lo bueno es que no hay muchos platos, pero eh, bueno, para lo que hay de platos. Pero bueno, aquí estamos, familia. Me alegra tenerlos aquí. A ver, vamos a ver quién está por aquí. Buenos días, Karina, ¿cómo estás? Dios te bendiga muchísimo. Buenos días, Snoopy. Buenos días, Luisa. Dios los bendiga muchísimo. Jordana Montenegro, LB, Dios te bendiga, de Robert, el capitán. Dios te bendiga, de Robert. Desde Ecuador hasta Chile, un abrazo enorme, mi querida Altagracia, Dios te bendiga. Ruculum, bendiciones también para ti. Marlene, bendiciones, ¿cómo están? Dios les bendiga muchísimo, buen provechito, amén. Estoy calentando una leche. Ya voy a desayunar. Janet, bendiciones, mi querida Janet, desde Ecuador hasta Perú, un abrazo enorme de todo corazón. Mari, Dios te bendiga muchísimo. Eli, bendiciones. Rosy, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Tabasco, México, qué chévere. Sí me suena Tabasco, pero obviamente no conozco México. Nada. De oídas había oído de México, pero bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Dios te bendiga muchísimo. Saludos, Brian. Dios te bendiga también desde Durán. Ay, Durán sí conozco. Que Dios te bendiga, te proteja, te guarde a ti y a tu familia en el poderoso nombre de Jesús. Lisandrito, Dios te bendiga. A todos los que se conectan. Usuario 24578889999. Dios te bendiga también. Un saludo desde Ecuador hasta España a todos los que se conectan. Gracias, familia, por estar aquí. Pues bueno, si se preguntan, ya estoy mejor. Ya estoy mejor, familia, con la bendición de Dios. Estamos bien. Les agradezco por estar aquí. Brian dice saludos para mi mamá. Ay, Moraima, ¿cómo estás? Dios te bendiga muchísimo en el poderoso nombre de Jesús. Que sea el Señor cuidándote, protegiéndote a ti, a tu hijo, a tu familia, de verdad, a todos. Dios los bendiga muchísimo, familia. Gracias por estar aquí, gracias por conectarse. Como les decía, sé que no es el horario habitual para conectarnos, pero pues bueno, aquí estamos. Y les agradezco por eso, familia, de todo corazón. Marlene, Dios te bendiga muchísimo. El día de hoy vamos a hablar de un tema importante. Creo que todos los temas son importantes, familia. Como les decía en el canal de WhatsApp, algo que me ha impresionado muchísimo es este tema de la inteligencia artificial, porque sí, todo funciona, familia. Es poderosísima la inteligencia artificial, tanto para lo bueno como para lo malo. Pero nosotros, familia, a veces tendemos a distorsionar todo, así como hace Satanás, porque Satanás distorsiona la realidad. Y la inteligencia artificial se presta para eso, para distorsionar también a veces la realidad.
Y nosotros en estos tiempos de confusión, de conflictos mundiales, de incertidumbre política a nivel global, debemos tener mucho discernimiento de parte de Dios para saber qué es real y qué no. Ahora vivimos también, la inteligencia artificial se presta para las estafas, para las fake news, para las mentiras, los engaños, y es cuando más nosotros tenemos que tener discernimiento para saber qué decisiones tomar, porque ahora estamos en unos caminos, familia, que es muy complicado eh, saber realmente a ciencia cierta qué es mentira, qué es verdad, que sí, que no. Entonces, en estos momentos, familia, es cuando más tenemos eh, tenemos que tener discernimiento, tenemos que tener discernimiento para saber qué es real y qué no. Porque este mundo, familia, pues nos tiene como un velo, a veces nos tiene engañados, engañadas, y obviamente es importante discernir qué es real, qué nos edifica, qué no, qué nos hace bien, qué no, porque realmente ahora parece no. A veces también una mentira que nos mete el enemigo es saber como que, ay, bueno, todo es malo. Entonces no queremos usar nada, por poco no queremos ni coger el teléfono porque ahora todo es malo. Y a veces ¿cómo se dice? Los extremos tampoco son buenos, familia, nos meten en problemas. Así que pues bueno, eh, Marlene dice oración, espérame un ratito. Elsa, Natalie, buenos días, mi querida Natalie, Dios te bendiga muchísimo. Ah, vives en España, pero eres de Guayaquil, ah, qué chévere, qué chévere. Yo vivo en Quito, qué chévere, un abrazo enorme. Elsa dice, Dios le bendiga, hermana, no metan mucho sus testimonios. No te entiendo, mi querida Elsa, no te entiendo. ¿Cómo no metemos el testimonio? Pero bueno, Gisela dice, agradezco mucho tu palabra, pido oración porque Dios obre con un trabajo. Mi querida Gisela, el Señor tiene el control de tu relación, de tu vida más que todo. Y Padre amado, si es tu voluntad para Gisela un trabajo, pues dale esa bendición, porque tus hijos tenemos que comer, tenemos que proveer, tenemos que honrar. Así que, Señor, sabemos que el obrero es digno de su paga, de su trabajo. Así que el fruto de sus manos, Señor, permítele a Gisela que pues tenga una remuneración en el poderoso nombre de Jesús. Lo creemos así. Harrison, bendiciones también para ti también. Alicia, Shirley, bendiciones. ¿A qué hora comenzaste? Hace unos minutos. Alicia, Dios la bendiga. Dios te bendiga también a ti. De verdad, un abrazo enorme. Eh, Perdón, no que me gustan mucho sus testimonios. Si antes no te entendía, mi querida Elsa, ahora tampoco. No metan mucho los testimonios, ahora cambiaste, no que me gustan mucho. Ah, o sea, será, perdón, no, quería decir que te gustan los testimonios. Si es eso, confírmame y dime sí. Les mando un abrazo enorme. Saludos, Carmen, desde Quito hasta Guayaquil. Qué chévere. Ah, ya, eso, qué bueno. Yo decía, no entiendo. Pero bueno, familia, se me quema la leche. Ya regreso. Se me quema, familia. A ver. Ya voy. A ver, ¿dónde está? Allá. Ahora sí, he regresado. A ver, ya he vuelto. Nano dice, soy Yara de Argentina. Quiero que ores por mi vida. Quiero tener un encuentro real con Dios. Ay, Señor, yo sé que tú estás con ella, pero si es tu voluntad, Padre, rebelde, para que ella te vea. Así como Jesús le mostró sus heridas a su discípulo, a Tomás, creo que fue que le mostró. ¿Se acuerdan ese discípulo cuando cuando Jesús ya resucitó y se reveló ante ellos y le dijo, maestro, si eres tú, déjame ver tus heridas que tuviste en la cruz? Y Jesús le dijo, bueno, hombre de poca fe, pero mira, aquí están, sí soy yo. Y ahí él creyó. A veces, familia, decimos que la fe, que necesitamos fe para ver la gloria de Dios, pero a veces Dios nos entiende y sabe que nosotros necesitamos una pruebita para saber que Él está con nosotros.
Así que Dios no tiene problema en revelarse. Es más, a Dios le encanta hablar. A Dios le encanta expresarse, comunicarse. Tenemos un libro precioso que tiene 66 libros, como un poco de capítulos, miles de capítulos, muchos más versículos y un montón de historias, familia, que podemos aprender y que Dios nos habla mucho. Así que mi querida Nano, el Señor está en cada página de tu Biblia. El Señor quiere tener un encuentro contigo real en tu Biblia. Así que abre tu Biblia, comienza a leerla, comienza desde Génesis, te vas a encontrar con Dios en la creación y el Señor te va a revelar muchísimo. Y cuando tú menos te lo esperes, pues vas a ver, quizá vas a oír a Dios audiblemente, quizá vas a tener visiones, sueños, un montón de cosas locas que ni te imaginas. Ni yo sé, pero créeme, yo tengo fe de que el Señor se te va a revelar a tu vida en el poderoso nombre de Jesús. Snoopy, Dios te bendiga desde Ecuador hasta México. ¿Cómo se dice? No puedo deletrear eso. ¿Cómo es? Tlaxcala. ¿Así? Tlaxcala. No sé cómo se pronuncia eso. Lo siento, pero un abrazo enorme también. Hermana, ¿de dónde es usted y a qué hora es donde está? Yo soy de Ecuador, familia, de Quito, Ecuador. Son las 9:25 de la mañana. Por eso vamos a desayunar rápido para arreglar la cocina, familia, porque tenemos que hacer muchas cosas, familia. Miren, el día de hoy voy a hablarles de un tema importante precisamente porque hay muchas personas que, que me preguntan este tema de los devocionales y es como, a la final, ¿cómo hacemos los devocionales, familia? No sé por qué me preguntan, si saben los que están en el canal de WhatsApp que tenemos devocionales. Es más, ya les dije por el canal de WhatsApp, pero para los que están que no han escuchado ese mensaje, se los vuelvo a decir el día de hoy. El día domingo, temprano, van a tener la guía devocional de la próxima semana. Como saben, esta semana no les pude compartir el devocional por, bueno, todo lo que me pasó. Estaba enferma, deprimida, no me quería levantar de la cama. Y justo ayer que estaba terminando este tema del devocional para compartirles, como les dije, el devocional es muy profundo, familia, el devocional de esta semana que preparé, que lo voy a cambiar para la otra semana. Entonces yo no quiero que en 2 días nos aceleremos así como, ay, yo quiero hacer y hacer y hacer cosas por hacer y no atravesar y digerir las cosas. Entonces, para que no hayan esos inconvenientes o cosas así, de que esté muy apresurado todo, el día lunes empezamos con los devocionales y ya este tema como que vamos a hablar esta semana de las ataduras, los que ya saben que están en el canal de WhatsApp, de 3 semanas, familia, que están en el canal de WhatsApp de 3 semanas, familia. Bueno, de 2 realmente, y tenemos la tercera semana, pues para no spoilearles, va a estar chévere. Entonces va a ser una serie este tema, entonces vamos a trabajar en las próximas 2 semanas en las ataduras, en conocer cómo es que Satanás nos ata y cómo nos ata a los hábitos repetidos que nos alejan de Dios y no nos hacen ver y vivir en libertad sobre todas las cosas. Entonces, lo importante, familia, es que vamos a confiar en el Señor. Como ustedes saben, la palabra, incluso miren, ya abrimos, familia, y aperturamos un grupo de oración 24/7. El enlace, familia, está en el canal de WhatsApp para que tú estés en ese grupo, para que tú no tengas problema de que si tú tienes una emergencia, si tú tienes una situación o algo y digas, ay, yo no sé qué hacer, pues tienes ese grupo de respaldo que, bueno, gracias a Dios ya hay como 100 personas ahí y pues alguien va a orar por ti, familia. Más sin embargo, el enlace de las cadenas de oración sigue vigente porque hay un equipo de intercesores, familia, que estamos construyendo, que todos los días vamos a ser vallados por tus peticiones y vamos a orar, así sea que tú no nos veas aquí en vivo, que no veas que estamos aquí, pues ten fe, así como un granito de mostaza y cree de que alguien pues está clamándole al Padre por ti. Ya tú tienes un equipo, ya estamos haciendo aquí algo, tú haz lo que puedes hacer, familia. Y confiemos en el Señor, de eso se trata. Entonces, como les digo, el día domingo vamos a tener ¿cómo se dice? El devocional de la próxima semana para comenzar desde el día lunes con pie derecho, como se dice, y hacer la voluntad de nuestro Padre Dios. Ay, gracias, Alexia, Dios te bendiga muchísimo en el poderoso nombre de Jesús. Bueno, familia, voy a comer una rosca.
Una rosca con leche, buen provecho, buenos días. Yo no sé si alguien está desayunando. Pues bueno, yo también voy a desayunar. Me gusta, ¿cómo se dice así cuando tú le metes, o sea, tienes aquí tu tacita y le metes aquí así? Así me gusta mojar las cosas, por si acaso. Si un día me invitan a, ¿cómo se llama? A desayunar, me invitan a un café con una rosca mojada. Eso me encanta. Mm. Ay, Dios te bendiga. Usuario 65533-4948. Dios también bendiga tu casa, tu hogar. Emi, Dios te bendiga. Ay, sí entiendo, mi querida Elsa. Yo por eso tengo desactivado el autocorrector porque a veces manda cosas locas. Yesenia Amador, buenos días. Malenis, Dios te bendiga muchísimo. Mari dice que bendición. Amén. Rubén, buen día. ¿Conoce a Mauricio Scott? Sígalo. No, no lo conozco. Mari, con razón no la vi. Sí, estaba un poquito enferma esta semana, así que se me ha dificultado hacerlos en vivos porque tenía la nariz tapada. ¿Cómo puedo ponerme en el grupo de WhatsApp? Buena pregunta, mi querida Malenis. Ya les comparto cómo. Bendiciones. Ay, qué bueno, Alexia, te ayuda en esos videos y que Dios te hable a través de ellos es lo mejor que puede pasar. Así que me alegro un montón que te sirvan. Mari, ¿de dónde eres? Yo estoy de noche. Debes de estar en el otro lado del charco porque yo vivo en Ecuador. Entonces tú debes estar en Europa, por allá, más allá. Ay, sí. ¿Tú, Mari, no eres la de Japón o de China? Japón, creo que era. Eso, ya me acordé de ti. Un abrazo enorme, un abrazo enorme. Qué bueno, miren, aquí hay gente que se levanta o sea, cuando yo hago en vivo, digamos que son las 4 de la mañana, o cuando hago en la noche, por ejemplo, en Europa ya es la madrugada y les agradezco a las personas que se conectan desde el otro lado del charco en esa hora porque realmente pues veo el valor que le ven, ¿no? Entonces, le agradezco a Dios que este espacio pues te sirva para edificar tu relación con Dios. Ay, mi querida Alexia, también. Ya les comparto. A ver. Mm, mm, a ver, ¿cómo ingresamos al canal de WhatsApp Familia? Miren, Miren, son 4 pasos sencillos. Paso 1, vayan a mi perfil de TikTok. Paso 2, ingresen al enlace. Paso 3, que no lo discutan con nadie. Ingresen a los 3 puntos de aquí, porque si se van acá abajo donde dice ver canal, no les va a dejar, no sirve. Vayan, paso 3 acá, ver los 3 puntitos. Paso 4, abrir en el navegador. Paso 3, 3 puntitos. Y paso 4, abrir en el navegador. Y ya están. Y aquí, familia, está el grupo que les digo. Entonces, aquí ustedes ingresan a este grupo. Y aquí, miren, tenemos ya 115 personas, gracias a Dios. Entonces vamos a tener el canal de WhatsApp Familia para compartirles la información para que no se esté perdiendo en un grupo con tantos mensajes y el grupo de oración para poner peticiones de oración, para poner tus crisis existenciales que tú tengas y para que tengas el respaldo y que sepas que no estás solo. Miren, a mí me encanta Pablo porque no sé, déjenme buscar ese versículo. De la misma manera que Dios nos consoló, podemos consolar a otros. En Romanos creo que, no, en Corintios, miren, está en 2 de Corintios 1:4. Ahí el Señor nos dice Pablo dice que Dios nos dio consuelo a nosotros para que de esa misma manera el consuelo que recibimos lo podamos compartir con otros, familia. Entonces, a veces pasamos por tantas crisis y no tenemos a quién hablar. Y justamente porque no tenemos con quién hablar, familia, a quién compartirle nuestra situación, pues caemos en la tentación porque es más fácil caer en la tentación que buscar ayuda. Entonces, no vamos a limitar eso aquí, familia, sino que si tú estás pasando por una crisis, quieres caer en esa misma tentación, quieres hablarle a tu ex tóxico, entonces no le vas a hablar ahora a tu ex, sino que vas a poner ahí en ese grupo y vas a tener un espacio seguro en la medida de lo posible, familia, pues porque todos somos seres humanos, tenemos problemas, situaciones, por eso una de las reglas del grupo es que nos tratemos con respeto más que todo y
Sobre todo si tú quieres hablar con alguien, estás en la libertad de hacerlo, pero si esa persona no quiere hablar contigo, pues no. En ese grupo también hay administradores, en ese grupo, entonces a esas personas tú les puedes escribir. Es más, ahí está mi número. Si me quieres escribir, escríbeme y dime, mira, me pasa esto y créeme que te respondo. Quizá me demoro un poquito, familia, un poquito, me demoro un poquito, pero respondo, familia. Y si no, insísteme, porque hay personas que me han insistido, me llaman, me buscan y, y pues yo ahí me toca hacer algo para poder responder, pero háganlo, familia, de todo corazón. Eso. Entonces, como les decía, miren, nosotros debemos, la única forma, miren, de poder tener discernimiento en este mundo para saber qué es real y qué no, qué es genuino y qué es artificial y qué es falso, debemos estar conectados con el Señor, familia, en todo momento. Y mientras más intimidad tengamos con Dios, mientras más, ¿cómo se dice este tema? Mientras más accedamos a lo profundo de Dios, vamos a conocer más la verdad y esa es la que nos va a liberar de caer en la falsedad, en las estafas, en el engaño, en esas cosas que nos hacen mal, familia. Entonces es importante que hagamos eso. Mm, 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 mm. Willy dice, ¿por qué tanto amor por salvar almas? Yo ya creo que les compartí eso, pero es porque Dios me ama. Y si Dios me ama, yo puedo amar. Pero no, sí tiene un contexto, familia. Si ustedes me conocieran, o sea, hace un año, ahora dicen, ay, qué bonita, Dios te bendiga. Pero si me conocieran, familia, hace un año, yo, o sea, hace un año, hace 2 años, no sé, hace 5 años, familia, me odiarían, de verdad. Esa es la realidad. Porque yo, o sea, no sé si era mala, pero yo creo que no valoraba a las personas. Entonces era como que, es más, yo no he tenido amigos, familia, precisamente por eso, porque no he sabido cuidar mis amistades. Entonces yo simplemente era como que veía, esta persona me sirve para esto y ya. Esta persona me puede ayudar en este momento y ya. Esta persona me sirve para esto y ya. Entonces no era como que yo valoraba a las personas y el valor que tenían en mi vida. Entonces el Señor me ha llevado, bueno, por un camino de, de altos y bajos, obviamente. He tenido crisis, como ya les he contado, pero yo me acuerdo que mucho, o sea, con este tema de la pandemia, yo incluso dejé de ir, de andar en bus, como yo les decía, ¿no? Entonces yo dejé de andar en bus, en metro, en ecovía, en todos esos transportes públicos, ni los taxis, nada de eso me gustaba. Yo andaba en carro o en Uber o en InDriver, eso era lo que utilizaba, no andaba en esas otras cosas, hasta que Dios me dio una lección de vida, porque obviamente eh, a mí me tocó hace como, el año pasado me tocó volver a usar bus, entonces yo perdí mi dinero, familia, me metí en una relación tóxica también, que perdí mi dinero, perdí tiempo, perdí mi vida, todo. Entonces yo ya no tenía dinero para coger Uber, ni driver, ni para gasolina para el carro. Mis papás me quitaron el carro, eso fue un desastre. Entonces lo que tenía dinero para moverme era para el bus. Entonces como yo quería ir a la iglesia, dije, bueno, pues ¿qué será? El Señor, ¿qué me dice? Como sea, tengo que ir, ok. Entonces yo ya comencé a ir en bus. Y me acuerdo que la primera vez que yo me volví a subir en un bus, después de tantos años de no andar en bus, familia, eh, yo me sentí mal. No por el bus, o sea, la incomodidad, sino porque yo veía a las personas y me sentía triste, me sentía dolorida, me sentía afligida. Y fue una situación horrible que yo me ponía a llorar en el bus y la gente me quedaba mirando, ay, esta chica está loca, ¿qué le pasa? Pero yo no podía controlar mi llanto y era así un sufrimiento. Veía al señor, al chofer del bus y era como que yo sentía tanto dolor por la gente que yo solamente le podía decir como Dios bendice a esta gente, perdónanos, ayúdanos. Entonces yo me ponía a orar en el bus por la gente así. Entonces el Señor me mostró que realmente hay mucha, ¿cómo se dice? Mucha necesidad de Dios en el mundo. Hay mucha necesidad de las personas allá afuera, familia. Entonces, igual, miren, el mes pasado, que este mes familia con la bendición lo vamos a volver a hacer, tuve la oportunidad de poder compartir comida en la calle.
Y las personas, aparte de que tienen hambre, obviamente, porque no comen, tienen mucha necesidad del Señor, familia. Tienen muchísima necesidad. Entonces, el Señor me ha mostrado una lección de humildad y realmente si tú lees la palabra de Dios, los que son humildes y quebrantados de corazón, pues van a recibir el favor del Señor, van a recibir acceso al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la humildad te abre puertas. El orgullo, el ego te cierra todo. Entonces yo con el Señor, familia, viví eso, aprendí eso. Me costó muchísimo reconocerlo, porque yo decía, pero ¿por qué ahora, familia, si yo tengo la oportunidad de ir en carro, en bus? Pues a veces voy en bus porque eh, me gusta orar por las personas. Admiro mucho esas personas que se ponen a evangelizar en los buses, en los medios de transporte público, porque aparte de que son valientes, es algo que se debe hacer. Hay personas que ni siquiera, o sea, ni siquiera saben que necesitan a Dios. O sea, es tan profunda su ceguera, su adormecimiento espiritual, que no saben que necesitan a Dios. A veces estamos tan sumergidos, ¿no? En, ay, yo necesito tantas cosas, pero no sabemos que todas esas cosas se resuelven teniendo a Dios. Y no porque Dios nos supla, familia, no es que Dios me ha resuelto todos mis problemas, más bien me he metido en problemas por esto, porque ahora no es como que yo puedo seguir haciendo lo que yo quería hacer. Y no es porque ahora yo hago videitos aquí en TikTok o cosas así. No, familia, es porque realmente cuando tú hablas con las personas se conectan contigo, no porque tú le hables de un Dios, no porque tú les digas, ah, es que la Biblia dice esto, ah, es que Dios dice que el pecado separa al hombre de Dios, es que tenemos que arrepentirnos. No, es porque, familia, nuestro testimonio, familia, es tan valioso, pero tan valioso para las personas, y las personas reconocen cuando les dices la verdad o les dices la mentira, o cuando ven que tú solamente quieres como hablar por obtener algo a cambio de ellos. Entonces tenemos que cuidar nuestro testimonio precisamente porque hay muchas más personas que se van a salvar por ese testimonio. Es por eso que a mí una de las cosas que yo, o sea, no es como que estoy más orgullosa de eso, pero como que sí podría decir que me ha ayudado bastante, es el tema de mi familia. Yo, miren, yo conozco al Señor desde hace 14 años, o bueno, desde que tenía 14, ahora tengo 29, pero yo lo conozco, familia, desde hace años atrás, y yo a mi familia siempre he logrado como, siempre le he insistido, acompáñenme a la iglesia, es que vamos, es que no sé qué, porque mi familia no querían que yo vaya a la iglesia. Yo no tuve la bendición o la dicha, o bueno, creo que casi nadie tiene esa bendición de que, por ejemplo, tus papás sean cristianos, hayas nacido en la iglesia, hayas crecido en la escuelita de niños. No, yo por eso cuando veo esos niños que van a la escuelita o a la reunión de niños, yo digo, ay, qué bendecidos son, porque realmente desde niños pueden conocer al Señor, un regalo que quizá no todos tenemos esa dicha. Pero yo no tenía eso, pues, familia. Entonces, y aparte yo no daba testimonio, familia. Yo era como que la santa en la iglesia y era una loca en la casa. Así, en mi casa yo me enojaba, no obedecía a mis papás, porque yo lo conocí, creo, al Señor cuando tenía 14, 15 años por ahí. Entonces yo no obedecía a mis papás, no hacía lo que me decían. Y yo aún así les decía los sábados, porque las reuniones en la iglesia aquí antes eran los sábados, entonces yo les decía como, acompáñenme a la iglesia, acompáñenme, y mis papás no querían saber nada. Pero claro, era por mi testimonio. Entonces eso, familia, no cambió hasta hace poco, porque yo, familia, con el pasar de los años, con el pasar del tiempo y cosas así, entonces era como que ¿cómo les digo esto? O sea, como que, como que mi pecado aumentó, aumentó, esa es la palabra, aumentó, y eso me desvió del propósito de Dios y el plan para mi vida por mucho tiempo. Pero algo que también me ha hecho reconocer el Señor es que tú te puedes desviar. Mire, si esto te sirve, guárdalo. Tú te vas a tú y yo nos vamos a desviar siempre del plan de Dios. Siempre y cuando nosotros no nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, nos vamos a desviar del plan de Dios. Así de sencillo. Si no estamos en el Espíritu Santo, nos vamos a desviar del plan de Dios. Así que debemos aceptar esa cruda realidad. ¿Cómo nosotros nos mantenemos en el plan de Dios, familia? Pues dejándonos guiar por el Espíritu Santo y no por nuestra carne loca. Porque la carne, familia, tiene una carrera perdida.
tiene una carrera perdida, familia, en este mundo. Y es que nosotros vamos a resucitar, familia, pero no en nuestra carne loca. Vamos a resucitar en cuerpos incorruptibles, santificados, puros, sin mancha, sin pecado. Ahí vamos a resucitar. Entonces esta carne, familia, se va a hacer polvo y se va a quedar en esta tierra. Entonces la carne sabe que tiene una pelea perdida en este mundo. Entonces ella no se va a esforzar para que tú te acerques al mundo que la carne loca no va a ir. Entonces nosotros, por eso, miren, a mí me encanta Gálatas. Si me dices 2 libros que te recomiendo para entender esto, son Gálatas y el libro de Santiago. Porque Gálatas nos hace ver el poder del Espíritu Santo y la vida a través del Espíritu Santo, y el libro de Santiago nos hace ver cómo podemos librarnos de las benditas tentaciones, cómo dejar el doble ánimo, cómo dejar la pereza espiritual, cómo poder dejarnos de dominar por nuestra lengua loca, cómo poder resistir a Satanás para que él huya de nosotros, o sea, un montón de cosas poderosas. Entonces, y lo bueno, ¿saben qué? Es que esos libros son chiquitos. Gálatas tiene 5 capítulos y Santiago también creo que tiene 5 capítulos. Entonces pueden leer Gálatas y Santiago si quieren el día de hoy, en vez de ver Netflix, en vez de estar aquí en TikTok. En la mañana leen Santiago y en la tarde Gálatas, y antes de que termine el primer mes del año han leído 2 libros de la Biblia en un día, han batido récord mundial. Y si no lo quieren leer en esta aplicación, por ejemplo, de YouVersion o Holy Bible, ustedes la descargan y ahí tienen audiolibro. Y si no quieren descargar la aplicación, se van para YouTube y ponen libro de Gálatas y en 1 hora se los lee completitos, o en 30 minutos. Libro de Santiago en 30 y ya. Han hecho una cosa poderosísima este día. Antes de que se acabe la semana, han hecho algo valiosísimo y se han llenado de mucha sabiduría para su vida. Entonces les recomiendo esos 2 libros. Y eso a mí me hizo entender el poder del Espíritu Santo. Por eso, a mí el Señor me hizo ver que la única forma que yo no me iba a desviar del plan de Dios era permaneciendo con el Espíritu Santo de Dios. Porque como dijo Jesús en el libro de Juan, en el capítulo 14, si mal no recuerdo, Él nos dice que el Espíritu Santo es el que también nos va a guiar a toda verdad que proviene de Él, de Jesús, de Cristo. Entonces, obviamente, nosotros tenemos que guiarnos por el Espíritu Santo. Y en Gálatas, Pablo dice en Gálatas 5:16 que nos guiemos por el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu quiere las cosas del Espíritu, pero la carne quiere las cosas de la carne. Y el Espíritu siempre va a estar en contra de la carne y la carne en contra del Espíritu. Y es como que están en una batalla. Pero si nosotros nos permitimos guiarnos por el Espíritu, entonces vamos a poder avanzar de mejor manera. Es más, si tú ves las obras de la carne, o mejor dicho, el fruto del Espíritu Santo, que está en Gálatas 5:22 al 23, ahí nos dice que el fruto del Espíritu Santo es parte, o sea, el fruto del Espíritu Santo obviamente es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. O sea, es una locura. El dominio propio no lo tiene otra cosa en este mundo más que el Espíritu de Dios. Si tú ves las obras de la carne que están, creo que en Gálatas 5:19, ahí nos dice que las obras de la carne son la idolatría, la hechicería, la inmoralidad sexual, las fiestas, las orgías, la lascivia, la borrachera, las peleas y otras cosas más parecidas. Dice que las obras de la carne, o sea, en otras palabras, no tienen fin, pero no quiere decir en ningún momento que las obras de la carne tengan el poder, el dominio propio para dominarnos. Lo único que tiene poder y dominio propio para eso, familia, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene poder para dominar nuestra vida. Entonces, por eso Pablo se atreve a decirnos que nos guiemos por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo tiene dominio sobre la carne. Y por eso lo podemos ver desde el Génesis. En Génesis 1, cuando nos dice, en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, pero Satanás estaba sobre la profundidad de las aguas, en el abismo y todo este tema. Entonces, ¿qué pasa? Nos dice al final que el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas, o sea, estaba sobre, familia. Y eso es importante, porque el Espíritu Santo puede contenerlo todo, familia. A tu carne loca, a Satanás y sus tentaciones. Y lo podemos ver en Mateo 4 con Jesús. O sea, Jesús en el desierto, miren, la palabra es clara en Mateo 4 específicamente, aunque bueno, en la mayoría de evangelios está, pero en Mateo 4 dice que Jesús había pasado 40 días de ayuno, o sea, y días y 40 noches de ayuno. Jesús tenía hambre, familia. Tenía hambre, dice la palabra de Dios. Y justamente
cuando llegó Satanás. No en el primer día de ayuno, no en el segundo, no en el 20, sino en el 40, cuando Jesús tenía hambre, cuando le estaba crujiendo la tripa. Ahí llega Satanás y le dice, ay no, tú que no eres el hijo de Dios, dile a estas piedras que se transformen en pan y come y ya, sacia tu sed. Pero, ¿qué pasó? Jesús le dijo, mira, escrito está que no solo de pan vive el hombre, no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Jesús recordó la palabra, no es que Jesús inventó el evangelio en ese momento. Después, cuando inició su ministerio, comenzó a contar las parábolas, comenzó a contar las historias y a traer la verdad del Padre. Pero Jesús en ese momento lo que tenía era la palabra, tenía la profecía, tenía lo que él se había instruido desde pequeño. Si ustedes ven la escena que se la muestra en The Chosen, en todas estas películas de Jesús, cuando él era niño y va al templo y María y José están buscándolo como locos, o sea, está buscándolo. Esto está creo que en el Evangelio de Lucas y Mateo. En Lucas está esta historia. Entonces lo van a buscar y él que le dice, madre, pero me estoy encargando de los negocios de mi papá. Y María le dice, ¿qué negocios de tu papá? Vente para acá, nos tienes como loco buscándote. No, vamos a la casa, regresemos a Belén. Tú estás mal. A Nazaret. Perdón, regresemos a Nazaret, tú estás mal, ¿cómo vas a estar aquí en el templo? Y dice, miren, él tenía poder, de hecho, porque dice la palabra en esa historia, que los profetas se quedaron asombrados del conocimiento de Jesús, pero después dice que él se regresó con sus papás, con José y María, y dice que el niño Jesús se instruyó en sabiduría. En sabiduría. ¿Y cuál es la sabiduría, familia? Es el temor a Jehová. Ese es el principio de toda sabiduría. Claro que sí, como dicen Proverbios 1:7 me parece. Pero familia, ¿cómo nosotros crecemos en sabiduría, familia? Con la bendita palabra de Dios. Es por eso que, miren, Josué fue uno de los personajes, bueno, más importantes, claro, de la historia del pueblo de Israel, porque hizo que el pueblo de Israel conquistara la tierra prometida, pero Josué se instruyó en sabiduría. Por eso es que en Josué 1, del 7 al 8 y el 9 dice, mira, estudia este libro, medita lo que hay ahí, procura obedecer todo lo que está escrito y solo entonces prosperarás. O sea, lo que vivió Salomón, familia, primero lo vivió Josué, en el libro de Josué, cuando él fue líder. Josué, miren, era un guerrero, era ¿cómo se dice? Era un guerrero táctico, tenía mucha estrategia, pero él obedecía al Señor. Y producto de la obediencia del Señor, él pudo hacer algo importante y es conquistar la tierra prometida para Israel. Es más, si tú ves en el libro, en Josué, nos dice, no me acuerdo en qué capítulo, pero está en el libro de Josué, que Josué ya estaba viejo. O sea, Josué ya estaba anciano, pero el Señor le dijo, levántate, Josué, sé que estás viejo, pero aún hay más tierra que conquistar. Y aún con bastón, con barba, pelo blanco, Josué siguió conquistando la tierra prometida para el pueblo de Israel de parte de Dios. Entonces, la sabiduría, familia, es importante. Y Jesús lo que hacía en Mateo 4 cuando fue tentado fue eso, poner en práctica la sabiduría que él tenía. Él no había empezado su ministerio justo después de la tentación, dice en el mismo capítulo que Jesús inicia su ministerio. Pero antes de eso, Jesús no tenía ministerio, no tenía gente, no tenía nada, no tenía nadie, familia. Él lo que tenía era la palabra que salió de la boca de Dios. Y eso fue lo único que utilizó, familia. Lo único que utilizó para poder vencer a Satanás. Él no perdió tiempo con Satanás. Él no perdió preguntándole cómo estás, qué puedes hacer. No, mira, es que yo no creo que estas piedras se deban compartir. O sea, no debatió, no hizo pelea, no hizo lucha con Satanás. Él se enfocó en lo importante, familia, y es en reconocer la palabra de Dios. Y dijo, bueno, para cada tentación del diablo hay una palabra de Dios, una verdad. Para cada mentira de Satanás hay una verdad de Dios. Y la mentira de Satanás era que podía convertir las piedras en pan. Y no porque fuera mentira el hecho. De hecho, Jesús tenía el poder no solamente de convertir las piedras en pan, sino de multiplicar el pan, los peces, como lo podemos ver después. Pero Jesús reconocía su posición. Y esto a mí me impacta mucho porque yo digo, bueno, o sea, Jesús era Dios, Dios hecho hombre, Dios
Tenía el poder de Dios, la gloria de Dios, tenía todo, todo, porque recuerden que, que Dios le dio el poder al Hijo para ser representante de Dios aquí en la tierra y demás, ¿no? O sea, le dio todo su poder. Y Jesús tenía el poder para, es más, esos 40 días de ayuno, no sentir hambre. Pero Jesús eligió sobre todas las cosas hacerse hombre para sufrir lo que nosotros sufrimos. Es por eso, obviamente, que a mí me impacta mucho porque a veces decimos, ay no, es que Jesús tiene que ser, Jesús es tan santo, tan puro, y no, nosotros no podemos ni acercarnos, no podemos hablarle con tanta confianza a Jesús, porque Jesús es tan santo, tenemos que hacerle referencia. Y sí, miren, yo respeto eso, reconozco que es verdad, Jesús es el ser más santo, más puro, inmaculado que hay en toda la bendita tierra, por siempre y para siempre, yo lo reconozco, pero también algo que me lleva a reconocer eso es reconocer la humildad de Jesús, que a pesar de ser el ser más santo, más puro, más inmolado, ser Dios, estar sentado en su trono, dirigir todo, gobernar todo, crearlo todo, Él eligió hacerse tan chiquito como un bebé, venir a este mundo, nacer en un granero lleno de animales, en medio de la noche, en la oscuridad, y salvarnos, y crecer con humildad, familia. Y no porque Él no que tenía una casa, un rey, o sea, un castillo, porque Él, familia, a pesar de ser Dios, eligió vivir como nosotros. Ese es el mayor ejemplo de humildad, que a pesar de que tú puedas crear oro y tener el reino y tener los trajes más hermosos, elijas ponerte en la misma posición que otras personas. Jesús no vino a mostrarnos, o sea, que Él podía ser más que alguien. Jesús vino a mostrarnos que Él tenía el poder para salvarnos porque nos amaba. Entonces, cuando las personas decimos, ay, no nos podemos acercar a Jesús con tanta confianza, yo digo, pero si Jesús vino precisamente a eso, acercarnos a nosotros con confianza. Ya va a llegar el tiempo, va a llegar el tiempo en que no nos podamos acercar a Jesús con confianza, a que una oración que digamos, Señor Jesús, sálvame, pues ya esa oración no surte efecto. Va a llegar ese tiempo, familia, yo lo reconozco, pero ahora precisamente estamos en la época de la bendita gracia, y la gracia es para eso, para acercarnos con confianza. Después va a venir Jesús en un caballo blanco del cielo, con su armadura, con su trono, con su todopoderosísimo. En ese momento, familia, ya no va a haber gracia, va a haber el bendito juicio. Y gloria a Dios los que recibimos a Jesús en la gracia, porque no vamos a querer pasar en la época del juicio, familia. No vamos a querer pasar esos 7 años de los que habla Apocalipsis aquí. No. Ahora tenemos el tiempo para acercarnos con confianza a Jesús. Después, esos tiempos, familia, no van a estar disponibles y vamos a tener que vivir las consecuencias, ahí sí, de no aceptar a Cristo. Entonces, yo por eso creo que en esta temporada, en este tiempo, Dios es cercano, Dios es un papá. Ahora tenemos que ver la oportunidad, tenemos que aprovechar esta oportunidad de ver a Dios como un papá, a Jesús como un hermano, al Espíritu Santo como un amigo, porque después, familia, no vamos a tener esa oportunidad. La gracia es para hoy, para este tiempo. Después va a ser complicado, familia. Después, pues que solamente Dios nos ayude, pero ahora, familia, tenemos la oportunidad de acercarnos con confianza a Jesús. Después no vamos a tener esto disponible. Entonces aprovechemos este tiempo. Si tú estás diciendo, ay, es que yo no sé cómo orar, cómo acercarme a Jesús, aprovecha que ahora una palabra de tu boca te puede acercar a Jesús. Después va a llegar un tiempo que tú quieras hablar y Jesús no te va a oír. Y vamos a vivir lo que dice Mateo 25 con la parábola de las vírgenes, de las damas de honor. En ese momento, familia, esas vírgenes que no tenían aceite, que se fueron a buscar el aceite por no sé dónde, van a regresar y Jesús les va a decir, yo no las conozco, no sé quiénes son. Porque Jesús busca que nosotros entremos en intimidad. Y lo que el enemigo precisamente ocupa, familia, es eso. Ocupa eso, familia, que nosotros no nos acerquemos con confianza a Dios, que veamos a Dios como un Dios castigador, como un Dios que solamente emite juicios, y que no quiere conocernos, que no quiere saber de nosotros. En esos momentos, familia, vamos a meternos, como que se dice, en un... esos momentos todavía, familia, no son ahora. Y Satanás quiere hacernos ver como que si fueran ya. Y por eso vivimos como que tan estresados. Ay, no sé si me voy a salvar. No sé qué va a pasar de mi vida. No sé qué voy a hacer mañana. No, familia.
Aún tenemos tiempo de acercarnos con confianza y en la intimidad de tu cuarto. Como dijo Jesús, si quieres hablar con Dios, cierra la puerta de tu cuarto. Háblale a tu Padre que está en lo secreto. Dile lo que te pasa. Nosotros a veces no queremos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice esto? Acercarnos a Dios precisamente por eso, porque no queremos acercarnos con confianza. Y la confianza, familia, nosotros, miren, a pesar de que Dios no sea de este mundo, no sea de este reino, Dios está en otra dimensión, está en otro nivel, obviamente, pero Dios tiene mucha humildad para hacerse tan pequeño y entrar en tu habitación y escucharte, prestarte atención, escuchar las locuras que salen de tu boca, de tu mente, de tus pensamientos. Dios tiene ese poder también, tiene ese poder. Entonces, nosotros tenemos que aprovechar eso, familia, aceptarlo a nuestro favor y decir, bueno, Señor, gracias. Gracias porque me amas. Miren, alguien una vez yo le escuché que dijo que nosotros tenemos que reconocer que sí, Dios es Dios todopoderoso, tiene su armadura, está sentada en el trono celestial, ni los cielos de los cielos lo pueden contener, pero también tenemos que reconocer que Dios es tan, pero tan amoroso que se va a quitar su armadura, se va a comprimir, se va a hacer chiquitico para entrar contigo en tu habitación y escucharte. Y esto no es que yo me lo invente o que sea motivacional o que bonito, esto está en Juan 14:23. Ahí está, Jesús dijo claramente, si me aman, guardarán mi palabra y yo y mi Padre estaremos contigo, conviviremos contigo, cenaremos contigo. ¿Dónde va a cenar el Señor contigo si no es en tu casa o en donde tú estés? ¿Dónde va a convivir Dios si no es en el lugar que tú estás? Entonces, eso nos hace ver que Dios, Él quiere de verdad estar con nosotros. Eso es lo que quiere Dios, compartir con nosotros, quiere amarnos. Y el amor, familia, genera sacrificios. Entonces, así como tú te sacrificas tu tiempo para levantarte más temprano, para hablar con Dios, Dios también se sacrifica, se despoja de su trono, de sus deberes reales de Dios Todopoderoso y sale a tu encuentro y dice, no, no me molesten, en este tiempo yo tengo agendada una cita con mi hijo Pepito, con mi hija Ángela, mi hija María, mi hija Flor, mi hija Carmen, mi hija Katy, mi hijo Juan, mi hijo David, mi hijo Pedro, y yo voy a estar ahí. ¿Y saben lo que es tan poderoso y que es un misterio del poder de Dios? Es que de la misma manera que Dios tiene un encuentro sobrenatural contigo en este momento, lo puede tener conmigo, lo puede tener, aquí estamos 150 personas, con las que estamos aquí, Dios puede tener un encuentro sobrenatural con cada uno. Y yo no puedo discutir tu encuentro y tú no puedes discutir mi encuentro. Porque Dios, así como estuvo conmigo, como está conmigo, está contigo. Esa es la realidad. Y ese es el poder de Dios, la omnipresencia que tiene, la omnisciencia, la omnipotencia que tiene, que son cosas que solo tiene Dios. No tiene otra persona, no tiene otra cosa, no tiene nadie. Tú vives peleando para que tu ex te dé 5 minutos de su tiempo, para que te llame, para que te busque. Tú sigues atrás de tu novia como que, así como guardaespaldas, persiguiéndola, o de tu esposa, de tu esposo, así como que ahí atrás, supervisándole todo. Pero no nos damos cuenta que Dios está ahí con nosotros y no está por obligación. No está porque es la única persona con la que puede hablar, no está porque le pagaron para que esté, no está porque es su obligación. No, el Señor está, familia, porque nos ama. Y mientras tú sigues mendigándole el amor a otra persona o pidiéndole 5 minutos de su tiempo, Dios te quiere dar una eternidad, literalmente, de su tiempo, de su vida, quiere que tú lo conozcas. Y eso es lo que hace la diferencia, familia, en nuestra relación con Dios, la convivencia. Y tú no puedes convivir, familia, es que ninguna relación se puede sostener cuando tú ves a una persona como más y tú menos. O sea, la relación, familia, de siervo y ¿cómo le dicen? De amo y de siervo no se sostiene. Por eso el Señor Jesús es claro y dice que Él no vino a buscar siervos, sino que Él vino a ser hijos del Padre. Y por eso, como dice en Romanos 8, Pablo lo entendió muy bien, porque él dijo, miren, nosotros por medio de Cristo hemos sido adoptados y por eso podemos recibir el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, por Jesús. Por eso es que nadie puede ir al Padre si no es por Jesús. O sea, no es que tú vas, no sé, no es como que tú puedes ir a Dios y decirle, bueno, Dios, yo voy a ser tu hija porque me da la gana. Y Dios te va a decir, y Jesús,
¿Dónde está Jesús? Porque miren, la palabra, o sea, a mí me impacta mucho porque en Juan 3:16 dice el Padre que de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su único hijo. Y a mí eso me impactaba porque yo dije, ¿por qué Dios dice su único hijo si nosotros también somos sus hijos? Pero ¿por qué Dios dice que Jesús es el único hijo? Y es que si tú te pones a pensar, familia, Jesús es su único hijo. Jesús es el único. O sea, no hay otro hijo. El tema es que nosotros, como vivimos por medio de Cristo, podemos también ser hijos de Dios. Por eso es que Jesús dijo, si quieren ir al Padre, tienen que pasar por mí, porque nadie viene al Padre si no es por mí. Claro, por eso es que nosotros cuando hacemos la declaración de fe no le decimos Dios, aceptamos que somos tus hijos, no, sino que reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, porque es el único que nos lleva al Padre. El sacrificio, familia, que Jesús hizo en la cruz fue para eso, para acercarnos al Padre. Fue para eso, una de las cosas, una de las o beneficios que podemos decir, no, del sacrificio de Jesús en la cruz, fue para eso, para acercarnos al Padre. Entonces yo me pongo a pensar y digo, bueno, tiene razón, porque Jesús es el único hijo. Es que miren, ¿de dónde nosotros recibimos poder si no es de Jesús? ¿Por qué nosotros somos sanos por la sangre de Jesús? ¿Por qué somos libres por la sangre de Jesús? ¿Por qué existimos, familia, por la sangre de Jesús? Eso es importante, o sea, y por eso Pablo también dice en Gálatas 2:20, por eso les recomiendo, miren, lean Gálatas, es un libro poderoso. Ahí en Gálatas 2:20 nos dice que con Cristo estamos juntamente crucificados. Con Cristo, por eso es que Cristo dijo, miren, el que quiera seguirme, cargue su cruz y sígame. Por eso, porque estamos crucificados con Cristo. Esa es la única manera de que podemos acceder al reino de los cielos. Cristo es ese puente entre Dios y nosotros. Y si Cristo no está, no hay puente, no hay comunión, no hay intimidad con Dios. Y si no hay ese puente que es Jesús, mucho menos va a haber el Espíritu Santo, mucho menos va a haber la gracia de Dios, mucho menos va a haber esas cosas. Ahora lo que pasa, familia, y que nosotros tenemos que tener en cuenta, y quizá tú estás pensando, ay, bueno, ¿será que recibo a Jesús? ¿Será que no? Porque mi vida sigue bien, y tú estás pensando y dices, no, o a veces tú conoces a personas, ¿no?, que dicen, ay, no, pero mi vida va bien, yo no necesito a Jesús, yo no necesito ir a la iglesia porque Jesús está porque mi vida va bien. Y muchas veces, ¿saben qué pasa? Nosotros confundimos la misericordia de Dios con la gracia de Dios o de Jesús, pero confundimos, familia, esas dos cosas. Y la misericordia, ya voy a hacer un video de eso, es muy bueno. Pero bueno, eso, la misericordia no es lo mismo que la gracia, familia. La misericordia la tenemos todos. Y por eso, miren, aquí hay aproximadamente en este mundo 8,000 millones de personas, entre ateos, judíos, creyentes, romano, apostólico, católico, evangélico, musulmanes, creen en Buda, creen en el árbol, creen en la madre tierra, creen en el sol, en la luna, creen en la Santa Muerte. Yo no sé, pero aquí hay más de 8,000 millones de personas, familia, que creen en eso. Ahora, ¿por qué todos respiramos? Y ahí es cuando nos confundimos. Decimos, ay, no, tu Dios no existe, mírame, yo sigo haciendo mi vida loca y no pasa nada. Y confundimos muchas veces, familia, la misericordia de Dios con la gracia de Jesús. Confundimos la misericordia que nos da Dios cada día con la gracia de Jesús. Entonces, es importante entender eso, familia, que a pesar de que nosotros vivamos en la misericordia de Dios el día de hoy, no quiere decir que permanezcamos en la eternidad por medio de la gracia de Jesús. Entonces, ahí es cuando Jesús nos dice, y podemos ver en muchas, miren, todas las parábolas que Jesús nos habló, en algunas nos dice, miren, el reino de los cielos es como esto, es como aquello. Y cuando tú ves la parábola de las 10 vírgenes, nos da prácticamente un ejemplo claro de lo que es el reino de los cielos. Y es lo que vamos a vivir, familia. Pero como les digo, no importa el tiempo, o sea, no sabemos cuándo va a pasar eso, pero lo que sí sabemos, familia, es que tenemos que estar preparados. No podemos dejar, familia, que se nos pase la hora, porque va a llegar la hora, familia. Pero tampoco eso tiene que ser motivo para llenarnos de miedo, de preocupación. Más bien tiene que ser una oportunidad para ocuparnos de lo que podemos manejar,
ocuparnos de hacer de las cosas que sí podemos hacer, familia, que es perdonar, que es sanar, que es llevar la verdad en nuestro corazón, que es resistir a Satanás, que es amar al prójimo como a nosotros mismos, amar a Dios sobre todas las cosas. Es eso, familia, lo que tenemos que hacer. Pero a veces lo vemos tan complicado, familia, porque hacemos de esto una tormenta en un vaso de agua. Entonces, la misericordia de Dios se renueva cada mañana, como dice su palabra, y eso está bien, súper bien. Por eso, miren, a pesar de que no creamos en Dios, Dios nos sigue dando vida. Esa es la verdad, porque todos, familia, podemos ser creación. Es más, no podemos ser, todos somos creación de Dios. Todos, familia, todo lo que estamos aquí en el mundo somos creación de Dios. Creamos o no en Dios, somos creación de Dios, familia. El tema es que no todos vamos a ser hijos de Dios. No todos queremos a Jesús. No todos queremos recibirlo. Y si no lo recibimos, no vamos a ser hijos. Entonces, la creación de Dios puede permanecer hasta el fin de la creación de Dios, pero los hijos de Dios van a permanecer después del fin de la creación. Recuerden, miren, y también les recomiendo el libro de Pedro, primera y segunda de Pedro, se los recomiendo también. Son libros cortos, los pueden leer. Pedro también reconoce y dice, miren, el cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios jamás va a pasar. Por eso resistan y velen en oración, permanezcan en la bendita oración. Y si tú quieres resistir en oración, familia, no es como que pasemos así 24 horas, ay Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. La oración, familia, es permanecer en la comunión con Dios, hacer de Dios parte de nuestra vida. Que si tú estás cocinando, hagas presente a Dios. Si tú estás lavando los platos, haga presente a Dios. Si tú estás desayunando, estés con Dios. Eso va a ser, familia, que nosotros tengamos esa famosa vida de oración que nosotros decimos cuando nosotros lo tenemos presente siempre a Dios, porque la oración, familia, es comunicarnos con Dios. La oración, familia, es tener una relación con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos. Si permanecemos en el Señor, y miren, también les recomiendo Juan 17. Ahí Jesús hace una oración poderosísima y Jesús nos dice que Él también quiere tenernos a nosotros como Él está con el Padre y el Padre está con Él. Entonces, de eso se trata la vida de oración, permanecer en el Señor, hacerlo parte de nuestros planes. Que si tú mañana te vas de viaje, en tu maleta también metas metas la ropa de Dios, algo así. Así es tu relación creativa. Dile, Dios, mañana nos vamos de viaje, ¿qué te pongo aquí? No sé, algo así. Mañana tenemos que ir a esta cita, acompáñame. Eso es lo que quiere el Señor. Eso es lo que quiere ahora. Después, familia, ya no vamos a ver qué quiere, porque vamos a estar en la fila del juicio. Vamos a estar ahí, en la fila del juicio, con la incertidumbre de, ay, Dios mío, ¿a dónde me voy? ¿Qué voy a hacer? Pero ese momento, familia, no es ahora. Por eso, miren, nosotros nos llenamos de tanta ansiedad, familia. Es por eso. Por eso nos llenamos de ansiedad. Porque estamos tan preocupados por lo que viene, cómo va a ser y cómo va a ser el arrebatamiento y cuántos se van a levantar y cómo va a ser, si será que yo me voy a ir. No, preocupémonos por lo importante que podemos manejar ahora. Ocupémonos por lo que está disponible ahora, que es cumplir la bendita palabra de Dios, hacer lo que dijo que hagamos Jesús, seguir sus pasos, obedecer su palabra. Y eso, familia, va hacer que, miren, la palabra también dice en primera de Juan que el amor de Dios echa fuera todo temor. El amor de Dios echa fuera todo temor. Entonces, ahí incluye este temor. Yo no sé, aquí, por ejemplo, dice Darla, dice, tengo preocupación por las ventas bajas, pero agradezco a Dios por darme el sustento de poder emprender. Amén, mi querida Darla. Mira, profetiza, miren, a veces nosotros aquí, te reconozco, mi querida Darla, que sea el Señor tomando el control de tu negocio y dándote a ti sabiduría para que tú puedas hacerlo crecer, porque el Señor nos ha dado eso. Pero miren, aquí como dice Darla, nosotros a veces, cuando tú dices, pero agradezco a Dios por darme el sustento para poder emprender, no está mal, familia, sino que a veces nosotros ya es como que hemos normalizado que las cosas no estén bien. Hemos normalizado, familia, como que en nuestra vida nos tiene que ir mal. Y el Señor nos ha dado poder para que nosotros crezcamos y avancemos.
El Señor nos ha dado autoridad sobre esta tierra, dominio para crecer y fructificarnos. Y el Señor ahí, como ustedes podemos ver en Ezequiel, el Señor nos enseñó a profetizar. Miren que el profeta Ezequiel tuvo una revelación, ¿no? Entonces él vio un valle de huesos secos. Y Dios le pregunta a Ezequiel, le dice: Ezequiel, hijo del hombre, ¿podrán vivir estos huesos secos? Y Ezequiel le dice: ay, Señor, no sé, pero Señor, tú sí sabes, así que tú decides. Y el Señor no le dice a Ezequiel: ay, sí, Ezequiel tiene razón, yo sé lo que va a pasar, mire, es esto, no, sino que Dios le dice a Ezequiel: Ezequiel, profetiza sobre estos huesos secos y vivirán, profetiza sobre esta tierra seca y reverdecerá. Y eso a mí me impacta porque yo digo, pero bueno, Dios, no es el poder, o sea, tú tienes el poder para que eso pase, pero también el Señor, el poder que tiene, nos lo da a nosotros. Y ahí es cuando hace match esto con las palabras que dijo Jesús, que nosotros podremos hacer obras aún mayores que las que hizo Jesús. Y es por eso. Así que, mi querida Darla, si tu negocio tiene ventas bajas, profetiza sobre tu negocio y dile: a ver, negocio, en el nombre de Jesús escrito está que la gloria postrera que viene es mayor que la primera. Y yo voy este año a levantarme. Yo voy a levantarme con el poder de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Y levántate, el Señor te va a levantar. Háblale a los huesos secos de tu vida, háblales. Y vamos a ver, es más, en el canal de WhatsApp yo tengo una guía, familia, del poder de profetizar, y les dejé ahí unos ejemplos para que podamos poner en práctica sobre podemos, cómo podemos aplicar esto en nuestra vida. Así que tenemos que profetizar. Y miren, otra cosa importante: no se trata esto de: ay, yo voy a manifestar así como piensa este mundo, que yo lo que quiero lo tengo, familia. No, lo que pasa es que tú que profetizas la palabra de Dios, no te vas a inventar el agua tibia, no, tú vas a buscar en la palabra de Dios precisamente eso para tu vida. Si estás enfermo, enferma, la palabra de Dios los salmos son poderosos para todo. Así que vamos a leer los salmos y vamos a profetizar los salmos. Ahí están. ¿Tienes un problema en tu vida? Ahí está la palabra de Dios. Pregúntale a Google versículos para lo que tú tengas, lo que te esté pasando, y corrobóralos eso así en tu Biblia y profetiza eso sobre tu vida. Y en el canal de WhatsApp yo les dejé ahí está una guía que hicimos como hace 3 meses, creo que fue, de una mentoría que hice sobre el poder de profetizar y perseverar en la oración. Entonces, eso, familia, podemos aplicar en nuestra vida ya. Eso, porque a veces es como que ya nos hemos conformado con que nuestra vida esté mal. Decimos: ay, no, ya estoy iniciando otro año, ay, bueno, otro año, que sea como Dios quiera. No, Dios sí quiere, ya. Dios tiene una voluntad para tu vida y la mía, pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos que hacer nada. Hay algo que podemos hacer. Este año te puedes levantar. Quizá, miren, este año iniciaste el año sin trabajo. Ya no te renovaron el contrato. Ok, perfecto. ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué tienes en tus manos? ¿No tienes un poco de aceite como tenía la viuda que fue a verle a Eliseo? No le dijo a la viuda: viuda, ¿qué tienes en tu casa? Y le dijo: ay, miren, yo tengo un frasquito de aceite. Le dijo: ve, cierra la puerta de tu casa, llénala, pon tinajas y comienza a vertir el aceite. Entonces el Señor: aquí está nuestro aceite, familia. Aquí está, una idea. Tenemos una idea. Ese es nuestro aceite ahora. Esa idea puede derramarse en nuestra vida y germinar y dar más ideas, más frutos, a tal punto que solidifiquemos un negocio, un emprendimiento, una empresa que crezca. Miren, aquí en TikTok tú puedes hacer un live. Yo veo mucha gente que ahora se pone en su cuarto, incluso en su cuarto, y comienzan a vender productos, comienzan a enseñar, comienzan a hacer, ¿cómo se llama?, a promocionar sus cosas y comienzan a vender y se inventan unas ideas locas. Miren, el otro día vi un TikTok de una chica que se conectaba 15 minutos y decía: ofertas flash por 15 minutos. En estos 15 minutos de live yo voy a venderles al 75% de descuento todos sus productos, y tenía maquillaje, ropa. Entonces, unos labiales que costaban, por ejemplo, $10 los vendía a $2. Unas camisetas que costaban, por ejemplo, $20 las vendía a $5, así, por 15 minutos. Y después se conectaba al live normal y ya estaban a precio normal. Y la gente, o sea, una estrategia loca, pero lo hacía, familia, porque basta una idea, familia, una idea. Así como una idea puede generar que nosotros hagamos cosas malas, una idea, familia, también puede generar que nosotros hagamos cosas buenas. Por eso, miren, el campo de ataque
del enemigo, familia, siempre va a ser la mente, pero de la misma manera el campo que quiere proteger Dios en nuestra vida es la mente. Así que ¿cómo nosotros podemos vivir esa famosa renovación de la mente, transformación de la mente? Yo no sé cómo le decimos, metanoia, eso, la metanoia que nos habla Pablo, es a través de llenarnos de la información correcta, familia. ¿Y cuál es la bendita información correcta o la verdad? Es la que está en la palabra de Dios. Cada vez que tú y yo nos llenamos, cada vez que tú memorizas un versículo, cada vez que tú haces algo, familia, que transforme tu mente, eso te aleja del plan de Satanás y los ataques del enemigo, que a veces decimos, ay, no, yo estoy tan atacado del enemigo, no surten efecto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios también sabes que tiene el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios controla a Satanás, un poco de demonios, lo controla absolutamente todo. Entonces, llenémonos de eso, familia. Eso. Hermana, dice, llevamos 4 meses, Stephanie, por un hermano desaparecido. Estamos desesperados, hermanita. Mi querida Stephanie, que el Señor sea dándoles paz para atravesar esta situación que están pasando. Y pues no sé cómo se llama tu hermano, escríbeme por interno para orar por él. Miren, a veces nosotros, en este caso, mi querida Stephanie, te recomiendo que nos enfoquemos en lo importante. Y es que Dios traiga paz a nuestros corazones y que bendiga la vida de tu hermano. Porque nosotros no tenemos el control de lo que va a pasar. Y el Señor, miren, es claro, ayer yo les dejé un video también de Isaías 46, que también se los recomiendo. Ahí el Señor nos dice que Él es el único que sabe el futuro. Él es el único que sabe lo que va a pasar. Así que confiemos en Dios, en esos planes de bien y no de mal para nuestra vida. Recuerda que todo obra para bien para los que amamos a Dios conforme al propósito que Dios nos ha llamado. Entonces, todo esto está contemplado por Dios, mi querida Stephanie. Quizá no era el plan de Dios que tu hermano desaparezca, pero sin embargo, a pesar de que no era el plan de Dios, está contemplado por Dios. Así que confiemos en sus planes, que son mejores que los nuestros, más altos que los nuestros, y que la voluntad de Dios se va a cumplir en el nombre poderoso de Jesús. Así que, Padre amado, solo te pido que traigas paz a Stephanie y a su familia, que bendigas a su hermano donde sea que esté, Señor. Si está con vida, cuídalo y hazlo regresar a casa. Y si no, Señor, pues danos el consuelo y la paz. Pero en todo momento, Señor, aceptamos tu voluntad y que sea tu voluntad hecha en nuestra vida, sobre la vida de Stephanie y sobre su familia, en el nombre poderoso de Jesús. Y Padre amado, como sabemos, Señor, que tú eres el que suple todas nuestras dificultades, yo creo, Dios, que tú les vas a dar una alegría a su familia, porque después de la tormenta, Dios también dice que puede venir la calma, mi querida Stephanie. Así que bendito Dios, confiamos en tus planes, en tu palabra, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén, familia. Escríbeme, Stephanie, escríbeme por interno para que me digas cómo se llama tu hermano, para seguir orando. Aquí ya me has puesto, se llama Manuel Perpuac. Dios bendice la vida de Manuel Perpuac, donde sea que esté, Padre amado. Bendice su vida, Señor, sus pensamientos. Llénalos de tu presencia, Dios, si es tu voluntad. Y recuérdale, Señor, que su familia no se ha olvidado de él. Que siga luchando, Señor, hasta que los encuentre, Padre amado. Y sobre todas las cosas, bendito Dios, que se hagan tus planes, Señor. Que prevalezca tu voluntad sobre nuestras vidas en el poderoso nombre de Jesús. Así que, familia, permanezcamos en oración. Permanezcamos en oración, familia, permanezcamos en oración. Miren, ante los momentos que podemos hacer, o sea, ante los momentos difíciles, familia, lo que podemos hacer es orar. Y orar es hablar con Dios. No hay de otra, no hay de otra. Y a veces pensamos que tenemos que hacer cosas sobrenaturales, pero no. Tenemos que confiar en el plan de Dios. Por eso, lo importante ante todo, familia, es que estemos con Dios. Eso es lo que tenemos que cuidar, familia. Que estemos con Dios, que permanezcamos en Él. Los que están en el canal de WhatsApp, ahí pueden seguir dejando sus, ¿cómo se llaman? Sus oraciones en el transcurso del día.
vamos a seguir orando y confiando en el Señor. Miren, no podemos hacer otra cosa, no podemos hacer otra cosa. A ver, Luxia, ya te respondo, mi querida Tellita, dice oración por mi papá Ismael López. Dios, derrámate sobrenaturalmente sobre la vida de Ismael López. Que la sangre de Cristo tenga el poder para sanarlo de lo que sea que esté pasando en el poderoso nombre de Jesús. Oramos, Señor, por su vida y de hecho aquí hay varias peticiones. Dios, derramamos sanidad, Señor, por todas esas personas que lo necesitan, Padre amado. Podemos orar y declaramos sanidad. A ver, les voy a mostrar cómo ingresar al canal de WhatsApp para que ingresemos y puedan dejar sus peticiones de oración, familia. Miren, este es mi perfil de TikTok. Paso 1, ir a mi perfil. Paso 2, al enlace que está en mi perfil. Paso 3, a los 3 puntitos. No te vayas a ver canal porque no sirve. A los 3 puntitos que están acá, a los 3 puntos. Paso 4, abrir en el navegador. Este es el canal de WhatsApp. Este es el grupo de oración. Entonces le das clic cuando estés en el canal de WhatsApp al grupo y aquí puedes dejar tu petición de oración y que aquí ya hay algunas personas, miren, ya han subido ahí 120 personas que están en el grupo para que dejes tus peticiones de oración. Entonces ahí te suscribes al canal porque yo por ahí les mando las guías, las mentorías, los devocionales, todo. Y ese canal, familia, es para permanecer juntos en oración. Eso, familia. ¿Cómo salirme de mi relación tóxica, familia? Por la misericordia de Dios. Miren, es que, ¿cómo les explico esto? Mira, y aquí respondo a lo que dice Roxana, ¿por qué no puedo dejar de pecar? Voy a responder las dos preguntas en una sola. Nosotros vamos a dejar de pecar y salir de la toxicidad de este mundo cuando ya el mundo nos haya lastimado lo suficiente, ¿ya? Cuando el mundo ya nos haya lastimado lo suficiente, entonces ya no vamos a querer regresar a ese mundo. Si tú sigues pecando, es porque el pecado todavía no te ha lastimado lo suficiente. Si tú sigues en tu relación tóxica, es porque todavía esa relación no te ha lastimado lo suficiente. Y tú dirás, ay, pero es que yo no quiero que me lastimen. Sí, tú no puedes querer que te lastimen, pero aceptas que te lastimen porque no queremos soltar el pecado, familia. Eso es lo que me pasaba a mí. Yo tenía una relación tóxica y yo no podía, como les digo, o sea, yo tenía esa relación y yo no podía dejar la familia porque no me había lastimado lo suficiente. Con esa persona, miren, yo cada vez que salía con ese chico, a mí se me perdía la plata. No me importaba. A mí cada vez, es más, me robaban, familia. Me acuerdo que una vez estábamos en una cafetería normal, familia, no era una cafetería en un callejón, nada, era en una plaza, en un centro, era un lugar tranquilo, bonito, es más. Y yo tenía mi maleta ahí y me robaron en la cafetería, familia, mi maleta. O sea, en esa, como cuando vimos las cámaras, familia, el señor de la cafetería dijo, miren, aquí nunca había pasado eso, nunca. O sea, esa cafetería tenía seguridad, familia, era bonita, era un lugar chévere, o sea, tranquilo, que por eso entramos ahí, pero me robaron justo a mi familia, mi maleta es más, yo le mentía a mis papás, les decía que me iba para la iglesia, mentira. Yo ahí mentía, me robaron mi Biblia, mi cuadernito de apuntes, me robaron todo, un perfume, familia. Yo como nunca había sacado un perfume que costaba como $100, familia. Un perfume que yo nunca yo había sacado ese perfume, familia, porque yo decía, ay, quiero oler rico para él. Y lo había sacado, familia, y lo había guardado en mi maletita. Me robaron ese perfume. Me robaron todo ahí, dinero, lo que tenía ahí, todo me robaron. Entonces, incluso pasó eso, familia, y yo dije, ay, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y yo seguía, familia, ahí en mi vida tóxica. Hasta que, familia, tuvo que... Realmente lo que me hizo salir de esa relación tóxica, familia, es que falleció mi mamá. Mi mamá falleció y, bueno, como les digo, para que no... O bueno, sí, era mi mamá porque ella me crió, pero yo tuve dos mamás, una que me dio la vida y otra que me crió desde pequeña, que de hecho yo vivía con ella y demás, todo era mi mamá. Entonces ella falleció y ese duelo, ese luto, es como que me mezcló los sentimientos y me llenó de tanto dolor que yo dije, pero ¿qué estoy haciendo? Y ahí, familia, me di cuenta que él me estaba engañando, familia, y yo acepté la traición, o sea, yo acepté ser la engañada.
todo, o sea, yo sufrí todo, familia, sufrí todo eso y a mí no me lastimó hasta que tuvo que fallecer mi mamá para yo entender que no podía soportar más dolor en mi vida. Entonces ahí yo solté esa relación tóxica y por eso te digo, o sea, y por eso el Señor me ha llenado de mucho consuelo porque no, o sea, no quiero que me malentiendan, o sea, no digo, ay, bien está que mi mamá que se muera, no, para nada, familia. Si yo pudiera retroceder el tiempo, habría pasado mucho más tiempo con ella. No crean la culpa que a mí me dio, familia. Yo vivía mal. Yo tenía culpa porque yo dije, ay, no puede ser. Yo los últimos días de vida de ella, en vez de pasar con ella, lo pasé con este chico tóxico. En vez de darle dinero a ella, compartir con ella, lo gastaba con este tipo. O sea, yo vivía así, familia. Y el Señor, en una noche, cuando yo ya, así como le dije, Dios, o me salvas o me voy para el mundo, el Señor me, me, me mostró, me dio paz. Eso me llenó de mucha paz. Me dio mucha paz. Entonces, ahora no te digo que yo me siento mal. Claro que, por ejemplo, yo me siento mal o me siento como deprimida a veces, me da melancolía, no te digo que no, soy humana, pero automáticamente me pasa eso, yo le digo a Dios que me llene del consuelo que me llenó esa vez. Entonces, ¿por qué yo no caigo de nuevo en eso, familia? Porque yo sufrí lo suficiente como para no volver a eso. O sea, yo ya sufrí todo. O sea, si tú no puedo decir que yo sea la mujer más experimentada del mundo, claro que no. No es así, familia. Hay cosas que yo no he vivido, pero sí en mi vida ya he sufrido todo lo que el mundo tenía que hacerme sufrir. Ya lo sufrí, o sea, no tengo, o sea, ¿por qué buscar más? Ya no quiero que me lastimen más, ya no quiero que me hagan daño, ya no quiero que me engañen más, ya no quiero que me traicionen más, ya no quiero que me lastimen, ya no quiero, familia, ya no quiero. Y eso, familia, es lo que me alejó del mundo. Entonces, como yo estaba vacía, y ahí, por ejemplo, hay una historia que Jesús cuenta, que dice que a veces nosotros somos como una casa de la que salen los demonios y se van para el desierto, pero como la casa queda vacía, los demonios que estaban en el desierto llegan y ven la casa bonita pero vacía y llegan 7 demonios aún peores. Entonces yo cuando entendí eso dije, no, yo no me puedo quedar vacía, tengo que llenarme de Dios, de su palabra, del Espíritu Santo, de todo. Entonces yo no permití que el mundo se me volviera a meter en mi vida. ¿Por qué? Porque yo me llené de Dios y me sigo llenando. Y cada vez que yo quiero mirar para el mundo, recuerdo porque Dios me sacó del mundo. Entonces yo digo, no, es que yo capaz me estoy vaciando del Espíritu Santo. Entonces tengo que llenarme. Y vuelvo a la palabra con más, o sea, con más determinación. Y por eso a mí me preguntan, ¿cómo es que me memorizo la palabra de Dios, familia? Es por eso. Porque nosotros tenemos que vivir la palabra de Dios. Miren, una de las vías de alimentación de la palabra de Dios es memorizarla, pero la única forma que vamos a memorizar algo, familia, es cuando lo vivimos. Cuando lo vivimos, podemos memorizarlo. Entonces, no porque tú pases repitiéndote, familia, eso va a hacer que en algún momento se te olvide. Pero si tú te memorizas la palabra de Dios porque la vives, tú te puedes olvidar, familia, el versículo en qué tal. Por ejemplo, tú puedes decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la palabra de Dios. Quizá no sepas que está en Filipenses 4:13, pero tú siempre vas a recordar que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, porque en ese momento de debilidad Jesús te fortaleció. Entonces, de esa manera tenemos que comenzar a memorizar la palabra de Dios. Y por eso los devocionales son importantes, porque en los devocionales, familia, nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios día a día. Para eso son los devocionales, para que lo que yo leo lo ponga en práctica. Para eso. Entonces, yo me llené de eso, de eso. Hay una vez vi que alguien dijo, no me acuerdo, una pastora, creo que fue que dijo que se le metió Dios y se le salió el diablo. Y le dije, yo creo que experimenté eso, porque es verdad, familia, cuando tú te llenas de la palabra de Dios, los pensamientos de Satanás no florecen en tu vida. Sí, miren, a mí me han dado muchas crisis que yo se las comparto en mis historias que las pueden ver. En mis historias que digo en mis TikToks, ahí hay videos de mis crisis que les digo, ay, me siento así, les comparto para que a ustedes también les sirva. Claro que yo también tengo crisis, familia, precisamente por eso se las comparto. Pero en todas las crisis yo reconozco que Dios tiene una palabra para mi vida. Entonces, no importa la crisis que estemos pasando si Dios está con nosotros. Eso, familia, es lo que tenemos que, ¿cómo se dice? O sea, lo que tenemos que aprovechar.
Por eso es que yo a la final entendí que Satanás me puede invitar a lo mejor de este mundo, pero nunca va a pagar los platos rotos que él me tiente a romper. Porque Satanás sí te dice, ay, disfruta, sí, tú puedes, tú tienes el control de tu vida. Pero después cuando tú ya has roto un montón de platos, familia, y te piden la cuenta en el restaurante por esos platos rotos, ahí no hay Satanás que te ayude, ahí ya no está. Pero Jesús, sin él hacer ningún daño, sin él hacer algo, eligió pagar los platos por nosotros, pagar la cuenta, saldarla por completo y darnos una nueva oportunidad. Y miren, estamos en esa temporada en donde Jesús nos sigue dando una oportunidad cada día, cada día, cada día, cada día. Es más, miren, yo a veces me preguntaba y yo decía, miren, yo les soy honesto, o sea, yo a veces pensaba que Jesús era el plan B de Dios, porque el primer plan que fue Adán no funcionó, porque yo leí la historia de Corintios que Pablo dice que se va a levantar el segundo Adán, que es Jesús, pero después el Señor me hizo entender que Jesús mismo dijo que él ya estaba preparado antes de la creación del mundo para el sacrificio. Es más, déjenme buscar ese versículo para que se lo lleven y sea una promesa para su vida. Ustedes piensan que Dios no los puede ayudar. Miren, Dios es la mejor opción que tenemos. Y Jesús es lo mejor que nos pudo pasar en la vida porque es la vida literalmente. Miren, versículo que dice Jesús que Él ya estaba preparado aún antes de la creación de este mundo para el sacrificio. Ay, sí. Yo sabía, está en Primera de Pedro, miren, está en Primera de Pedro y se los voy a leer. Dice Pedro, dice en Primera de Pedro 1:20, guarden esto en sus Biblias, anótenlo como sea. Dice, Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora en estos últimos días Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Amensazo. Qué bueno. Miren, Dios eligió. O sea, ¿por qué Dios creó una tierra que necesitaba ser rescatada, familia? ¿Por qué Dios nos metió en esta cosa, familia? Y es porque si tú te das cuenta desde el Génesis, Satanás ya estaba aquí, familia. Satanás ya estaba aquí. Satanás estaba en el Edén. Satanás se metió a la serpiente, le habló a Eva, comieron el fruto, pecaron y demás, toda la historia que conocemos. Entonces Satanás ya estaba aquí. Y Dios sabía que Satanás no iba a cambiar. Satanás no iba a cambiar, siempre iba a querer ser más que Dios y todo este tema. Entonces Dios, desde antes de decir que se haga la luz, que se dividan los cielos, Dios habló con Jesús, ¿no? Imagínate eso. Y le dijo, mira Jesús, vamos a tener que hacer esto y esto y esto porque mis hijos, mi creación va a sufrir esto y esto y esto. Entonces, Jesús ya estaba preparado, familia. Por eso Jesús no es el plan B. Y a veces ahí es cuando nosotros tenemos un problema enorme, familia, porque tomamos a Jesús como el plan B o como el último plan o como la última rueda del coche. Cuando ya me falle todo, entonces ahí ya vuelvo a Jesús. Y no, familia, Jesús siempre debe ser el plan A. Recibir a Jesús debe ser lo primordial para nuestra vida. Seguir a Jesús, ser discípulos de Jesús, meditar en la palabra de Dios, que es Jesús, debe ser el plan A. Pero nosotros también, ¿qué hacemos en eso, familia? La oración es nuestra última arma. Antes que orar, familia, preferimos buscar el tarot, preferimos, no sé, ir a que nos consulten las cartas, al astrólogo, a ver cómo está Mercurio retrógrado, no sé qué, si Venus ya se alineó con la Tierra, yo no sé qué locuras. Entonces, preferimos eso antes que decirle, Señor, mira, te entrego esta preocupación, te entrego este problema, me está pasando esto, me siento mal por aquello, no sé qué hacer. Pero si Jesús es la primera opción, o sea, es el plan A, nosotros no lo queremos recibir. Queremos, no sé, como que hacer otra cosa, familia, meternos en otra situación y en vez de irnos, como decimos, no es que odio a mis amigos de Guatemala, los amo, pero si aquí hay un guatemalteco, lo siento, pero siempre hay ese dicho que dice, vamos de Guatemala a Guatepeor. Sin ofender, con mucho cariño, pero a veces así nos pasa, familia. Nos vamos de un lugar que ya estamos mal a uno que estamos peor, familia. Y eso nos aleja del plan de Dios. Pero lo bueno es que Jesús, miren, Jesús
se va a meter en lo más profundo, en lo más sucio de tu vida, de mi vida, para rescatarnos. El tema es que a veces nosotros ese rescate no lo vemos como algo bonito, como como salvaron a Rapunzel, ¿se acuerdan? Así en ese castillo. No, a veces no es así, familia. En esos rescates que hace Jesús, la vida se nos pone de cabeza, perdemos algo, nos enfermamos, tenemos problemas, pero todo eso obra para bien si amamos a Dios. Para los que aman a Dios, todo eso, familia, puede obrar para bien. Todo eso, todo, porque no hay nada que esté en este mundo que no esté contemplado con Dios. Por eso, miren, a Dios no le sorprende que pequemos. Es más, Dios ya sabía que íbamos a pecar. Si la palabra dice en Isaías 46 que Dios ya sabe nuestro futuro, ¿ustedes creen que Dios no sabía que nosotros íbamos a pecar? ¿Que nos íbamos a meter en problemas? Por supuesto que Dios sabía que íbamos a meter la pata hasta el fondo, pero Dios dijo, bueno, eso no es problema. Al igual que, como yo les he dicho, esta es una dura realidad que tenemos que aceptar, que las situaciones que estemos pasando tampoco, familia, son un problema para Dios, porque no hay situación en este mundo que nos aleje de Dios, porque está Jesús, y Jesús puede destruir todo ataque del enemigo, todo ataque de nuestra carne, incluso nos puede defender de nosotros mismos. Entonces, si tú estás pasando por una enfermedad, una crisis, un problema, estás pasando por una pérdida de trabajo, tu negocio va mal, tu casa está, no sé, se incendió tu casa, tantos desastres que pueden pasar. Para Dios, familia, eso no es problema, no es problema. Y es más, Dios no se sorprende por eso. No se sorprende, porque no hay situación que nos aleje de Dios, no hay pecado que nos aleje de Dios. Más bien, esas situaciones, familia, pueden revertirse a nuestro favor porque buscan que nos acerquemos a Dios. Quizá tan solo cuando te quedaste sin trabajo reconociste que Dios fue el que te lo dio. Tan solo cuando te enfermaste, reconociste que la salud te la había dado Dios. Tan solo cuando perdiste a tu pareja, a tus hijos, a tu familia, reconociste que Dios estaba ahí. Ahí en ese momento que ya tú perdiste todo, ahí encontraste a Dios. Por eso si tú te das cuenta, la Biblia no habla de color de rosas, una relación con Dios. Habla de que en medio de las dificultades Dios va a estar con nosotros. En medio del valle de sombra de muerte, Dios va a estar con nosotros. Porque a veces nos olvidamos, familia, de Dios. Nos olvidamos de que por Él respiramos, y eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Si tú ves los libros de Reyes y de Crónicas, ahí dice que el pueblo de Israel estaba tan orgulloso de su milicia, o sea, ellos se jactaban con los otros reinos diciendo que, ay, por sus espadas, por sus soldados, por su carrocería, vencían las batallas. Pero llegó el día, familia, que ellos fueron a la guerra y no vencieron. Es más, hasta el rey de Israel murió en esa guerra. No me acuerdo qué rey, porque Israel tuvo 40 reyes, bueno, 20 Israel y 20 Judá, pero tuvieron un poco de reyes, unos más malos que otros. Solo 8, miren, solo 8 dice solo 8 dice la palabra que fueron buenos, pero el resto fueron un desastre. Entonces, hasta el rey de Israel murió en esa guerra, familia, por creer que su carrocería era la mejor, era la más poderosa del reino. Y no, el profeta les mostró que no era su carrocería, no, para nada, sino que era Dios, el poder del Espíritu de Dios, que Jehová Nisi estaba levantando su estandarte. Eso fue lo que los hizo ganar las victorias, y lo podemos ver en Moisés, en Éxodo también, cuando Moisés estaba cuando Israel tenía que pelear con los amalecitas para para ganar ese territorio. Solo mientras Moisés levantaba sus manos, los israelitas comenzaban a ganar la guerra. Cuando Moisés bajaba sus manos, los israelitas comenzaban a perder y a caer en número. Entonces de ahí Josué y Aarón tenían que mantener las manos levantadas de Moisés para que ganaran la guerra, porque tenían que reconocer que solo Dios peleaba sus batallas. Entonces, cada vez que Israel perdía la guerra, tenían problemas y crisis, era una oportunidad, familia, para reconocer que dependían de Dios. Pero ¿saben qué le pasaba al pueblo de Israel, familia? Se alejaban más de Dios, se metían con más ídolos, se metían con Baal, la diosa Será, y un poco de dioses locos porque pensaban que ellos les iban a hacer ganar las batallas. Eso es lo que pensaban, pero no eran los otros dioses, era Dios. Y eso, familia, hizo que se metieran en un problema peor que otro, hasta que todo el reino de Israel, familia, el reino de Israel fue consumado, o sea, destruido de la faz de la tierra. Solo quedó la tribu de Judá.
¿Por qué? Porque nosotros tenemos que llegar a un punto, familia, en el que ya reconozcamos que no hay marcha, no hay cómo seguir adelante. O sea, si nosotros seguimos cayendo en la tentación, en el pecado, familia, y no reconocemos quién es Dios en nuestra vida, vamos a llegar a un momento en que nos vamos a topar así con una muralla y nos vamos a dar tan duro, familia, que lo único que nos toca es mirar atrás y reconocer que Dios siempre ha estado con nosotros y que siempre ha buscado protegernos. Entonces, por eso, familia, tenemos que acercarnos eh, a Dios. Eso, eso, familia. Eso, eso. ¿En qué parte está eso de los dos demonios? No entiendo. ¿Qué demonios? Me olvidé. Me agrada. ¿En qué parte está eso de los demonios? No entiendo. No entiendo en qué contexto, pero si ya me pasé, lo siento. Muy mal comentario que dice bendiciones, gracias por compartir. Amén, amén, familia. No entiendo. ¿En qué parte está eso de los demonios? Es que no. ¿En qué parte está eso de los demonios? No te entiendo. Hermana, sin casa, sin trabajo, sin familia, sin amigos, con hijos, con deudas, ¿qué hago? Acercarte a Dios. Farmacia Yagüemi Rafa dice, tienes que acercarte a Dios. Miren, lee el libro de Job. Job perdió todo lo que tú tienes ahí y es más, Job hasta perdió la salud, se enfermó horriblemente, nadie quería estar con Job después de que Job tenía todo, pero Job reconoció en Job 22 me parece y dijo, miren, yo antes había conocido al Señor, pero ahora lo veo de verdad. Y eso es quizá lo que nos falta. Y cuando nos enfocamos en la pérdida, miren, eso es lo que a veces también nos pasa, familia. Nos enfocamos en todo lo que no tenemos y nos olvidamos de lo que sí tenemos, que es Dios. Nos olvidamos, familia, de lo que sí tenemos y es Dios. Y por eso, miren, al Señor no le importan nuestras situaciones porque Dios está en medio de nuestras situaciones. Es más, aquí como dice Lucifer, que su poder se perfecciona en la debilidad. Y miren, ¿por qué? Es que Pablo le preguntó a Jesús, le dijo, pero es más, vamos a leer la historia, está en Corintios, o en Filipenses. Mi poder se perfecciona ¿en qué? En Corintios, esta familia. Vamos a leer esa historia porque es muy buena. Lo voy a leer textualmente, familia, para no inventarme el agua tibia. Dice, a ver, vamos a leer desde el 8 porque ahí está. Miren, 8 al 9. Vamos a leer. Esta historia es muy bonita para que entendamos precisamente esto de las dificultades. Dice, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me quita. Miren, es que la palabra aquí en Corintios habla de que Pablo tenía un aguijón, o sea, un problema. La palabra no especifica qué tenía Pablo, o sea, si cojeaba, si tenía un grano en la cara, yo no sé qué tenía Pablo, pero algo tenía, un aguijón, algo que le molestaba. Y aquí dice el 8, dice, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Y cada vez el Señor me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, porque mi poder actúa mejor en mi debilidad. Así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Eso es todo lo que necesitamos, familia. Esto está en 2 de Corintios 12, del 8 al 9. O pueden leer 2 de Corintios 12. Ahí pueden leer la historia completa. Pero es importante, familia. Entonces, miren, el Señor a veces no nos va a quitar las cosas porque Él se perfecciona mejor en esas cosas que para nosotros son una dificultad. Si tú no tienes trabajo, el Señor se va a perfeccionar en esa falta de trabajo que tú tienes. Se va a perfeccionar. ¿Y cómo, familia? ¿Cómo vamos a ver la gracia de Dios? Porque a pesar de que tú, aquí como por ejemplo decía la de Farmacia Yagüe, por ejemplo, tú no tienes casa, no tienes trabajo, no tienes familia, no tienes amigos, tienes hijos, tienes deudas y demás, perfecto, pero tienes internet, tienes un teléfono que puedes utilizar para renegar y decir, ay, Dios me ha quitado esto, no tengo aquello, o puedes utilizar este teléfono y el internet que te queda
para glorificar a Dios y decir, bueno, Dios, no tengo nada, pero puedo hacer algo. Quizá no tienes nada, sin trabajo, nada. No sé por qué tienes ahí como farmacia, pero puedes hacerte un TikTok y comenzar a vender tus productos de tu farmacia si es que la tienes. O si no tienes la farmacia, puedes comenzar a ir a una farmacia y decirle, vea, yo le hago publicidad, yo trabajé en la farmacia, yo sé cómo hacer. Y tú comienzas a hacer los live y le dices, mire, de cada venta que salga a través de mis live, me da una comisión de cada producto que yo venda. Y ya comenzamos a hacer algo. Y ahí vamos a ver que la gracia de Dios se va a perfeccionar en esa debilidad. Es que tenemos que movernos, familia, tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo, familia. Jessica dice, yo quisiera tener esa paz y tranquilidad que transmites. Es que aquí está. Como dice segunda de Corintios 12, familia. Ustedes me pueden ver, miren, yo tengo problemas, situaciones, vivo estresada, familia. No, mentira, no, tampoco así. Pero yo aprendí, familia, que mis problemas no van a cambiar la voluntad de Dios. O sea, debemos entender también una cosa. Miren, Dios ya escribió nuestra vida. Dios ya dijo lo que va a pasar con nuestra vida. Dios ya tiene la fecha en que nacemos y en que vamos a morir. Dios ya tiene todo eso contemplado. Dios no va a cambiar su plan porque nosotros se nos rompa una uña. No, no va a pasar eso. Lo que sí va a pasar es que mientras más nos enfoquemos en no ver ese plan de Dios, más situaciones vamos a pasar a fin de que nos podamos acercar a Dios. Entonces, apliquemos la sabiduría o el sentido común. Si yo ya quiero acercarme a Dios y ya no quiero sufrir en este mundo, entonces ya no voy a hacer lo que me acerca al mundo, sino voy a hacer lo que me acerca a Dios. Pero tenemos que comprometernos a eso. Le busco, dice, ¿tienes una experiencia? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer, familia? Soy de Ecuador, familia. Hola, mi reina preciosa. Dios te bendiga, Antídoto Adora. Dios te bendiga. ¿Cómo entramos al WhatsApp, familia? Entrando. Ah, de la casa. Sí, ya les comparto el versículo. Sí, es verdad, yo hablé de ella. Versículo en el que habla Jesús de que los demonios que salieron de una casa se van al desierto y regresan 7 demonios aún peores. Está en Mateo 12, del 43 al 45, miren. Y se las voy a leer textualmente como dice aquí la palabra, para los que no me entendieron o no escucharon esta historia, para que veamos. Dice, miren, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a casa de donde salí. Y cuando llega, halla la casa desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 demonios aún peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre se viene a ser peor que el primero. Así, ay, no, es que está en Reina Valera, lo siento, amigos, por eso a mí me gusta la NTV. Déjenme leer la NTV, esa es la que entiendo más y esa es la Biblia que yo uso para entender la palabra. Y miren, aquí les doy un consejo: si tú no entiendes la Reina Valera, familia, busca una Biblia de la versión que a ti te haga entender la palabra, porque a veces no queremos leer la Biblia porque no la entendemos. Entonces busca la versión que tú entiendas. Por ejemplo, a mí la versión que a mí me gusta es la NTV. Ahora te la voy a leer en esa versión para que entiendas. Dice, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Entonces dice, volveré a la casa de la cual salí. De modo que regresa y encuentra su antigua casa vacía, barrida, hermosa y en orden. Entonces el espíritu busca a otros 7 espíritus más malignos que él, y todos entran en la persona y viven allí. Y entonces esa persona queda peor que antes. Eso es lo que le ocurrirá a esta generación maligna. Eso es lo que dice en Mateo 12, del 43 al 45. De eso hablaba. De eso hablaba. Pau Cas dice, hermana, no sé cómo orarle a Dios. Mi esposo empezó el trámite de divorcio, él tiene una pareja. Mi querida Pau Cas, miren, bendita sea la crisis, la cual te aleja del mundo y te acerca a Dios. Quizá este momento que estás pasando es la prueba que Dios quiere para que tú te acerques a Él, dependas de Él y confíes en su plan. Y si tu esposo te quiere dejar, que se vaya. Si tu esposo ya no quiere ser tu esposo, que se vaya. En buena hora Jesús quiere ser tu esposo. El Espíritu Santo quiere ser tu esposo y quiere que tú tengas una relación con Él. Así que, es más,
Les recomiendo este libro que me estaba olvidando. Hay un libro que se llama Buenos días, Espíritu Santo, de Benny Hinn. Nos habla de forma práctica. Miren, es un libro que tiene 80 hojas a letra grande. Es corto, o sea, en un día, en una semana ya, para no exagerar, en una semana se lo pueden leer. Y ahí Benny Hinn nos habla de cómo tener una verdadera relación con el Espíritu Santo, comenzando por decirle buenos días, Espíritu Santo. Es una locura, me encanta. Me encanta. Me encanta, familia. Exacto, miren, Michelle Caicedo lo dice, dejemos nuestras cargas a Dios, Él siempre sabe qué hacer. Y eso lo dijo Jesús en Mateo 11, 28, dijo, miren, acérquense a mí los que están cansados y afligidos, yo les daré descanso, renovaré sus fuerzas y también nos va a enseñar cómo cargar una fuerza sin cargarnos, pero sí nos acercamos a Él. Si no, familia, no vamos a poder hacer nada. Me cuesta tanto creer en Dios y obedecerle a pesar de que ya antes había tenido una fe fuerte. Jessica, nos cuesta creer en Dios porque estamos decepcionados de Dios. Esa es la verdad. Estamos decepcionados, frustrados, creemos que Dios no existe, creemos que Dios no va a cumplir su promesa, no va a cumplir su palabra. Y ese es el problema, familia, que tenemos que comenzar a perdonar a Dios por lo que no ha hecho en nuestra vida. Y tú dirás, ay, no, ¿cómo yo tengo que perdonar a Dios si Dios es todopoderoso? Precisamente para reconocer que Dios es todopoderoso, perdónalo. Perdónalo por lo que no te dio, por las peticiones que tú le hiciste que no te cumplió. Perdónale a Dios y pídele después perdón, porque después de que tú le pidas perdones a Dios, tú tienes que reconocer que si Dios no te ha dado algo, es porque no era lo mejor. Y la vida mismo se encarga de hacernos dar cuenta que no era lo mejor. Por ejemplo, si tú le pedías a Dios que por casarte con una persona y pasaron cosas que no te casaste con esa persona, pasó el tiempo y te das tú mismo, o sea, nadie te tiene que decir, pero Dios te va a hacer corroborar que su decisión era la mejor, porque quizá ahora ya conociste una persona que era como tú querías y quizá esa persona que tú estabas esperando en ese momento no era la adecuada. Entonces, Dios nos va a, de alguna manera, a reafirmar eso, familia, pero tenemos que confiar en Dios, así que perdona a Dios por lo que no te ha dado y pídele perdón. Pídele perdón. Lucifer, es que la palabra no es clara, o sea, la palabra habla del aguijón, es más, en la Reina Valera, ahí habla del aguijón de Pablo, en el libro de Corintios, como les leía, pero no nos dice, eh, no nos dice qué es, pero nos dice que Pablo le pidió a Jesús que 3 veces le quitara eso, y Jesús no le quitó, o sea, imagínense, no le quitó, porque Pablo con eso, sin eso, podía seguir haciendo la voluntad de Dios. Y después, miren, por eso Pablo también en Romanos 7, 21 al 25 dice que descubre un principio de vida, que cada vez que quiere hacer lo bueno termina haciendo lo malo. Que cada vez que quiere hacer la voluntad de Dios no la hace, pero reconoce que la solución está en Jesús, porque Jesús se perfecciona en nuestras debilidades. Claro, obviamente. Claudia Muñoz dice, me gustaría volver a los caminos de Dios con mi familia. Mi querida Claudia, vuelve tú y tú vas a hacer el camino que Dios utilice o la persona que Dios utilice para que tu familia vuelva a su casa. A mí me cuesta obedecer y dejar hábitos anteriores, pero hasta ahora trato de seguir buscando a Dios. Nos cuesta dejar los hábitos, familia, porque vivimos en piloto automático. Nosotros tenemos que comenzar a ser conscientes de algo, y es que nuestras acciones generan consecuencias. Nuestras decisiones generan consecuencias. Entonces, ¿qué consecuencias yo estoy viviendo en mi vida? Es el fruto de las acciones que yo tomé la decisión de hacer. Si yo quiero que cambie mi vida, tengo que comenzar a cambiar esos hábitos y tengo que dejar ese piloto automático de seguir haciendo la vida como la hago. Porque si tú te das cuenta, familia, por ejemplo, un ejemplo claro, tú dices malas palabras por inercia, no porque tú piensas en esa mala palabra, te sale ya de la nada, o sea, dices, ay, hijo de tal, miércoles, hijo de noche, o sea, te salen un poco de palabras locas. ¿Por qué? Porque ya es algo habitual, o sea, se volvió un hábito, y los hábitos ya no se hacen, familia, por tu decisión, ya se hacen por inercia, tu cuerpo ya está acostumbrado, tu boca ya está acostumbrada a decir cualquier palabrota. Entonces, ¿cómo nosotros cambiamos eso? Haciéndonos conscientes de las consecuencias que yo tengo producto de esos hábitos
que yo estoy teniendo ahora en mi vida. Eso es lo que yo primero tengo que hacerme consciente. Porque si tú, por ejemplo, hoy día tú dices, ay, ya quiero dejar de decir malas palabras, tú vas a pensar en, ay, ya no voy a decir malas palabras, ya no voy a decir malas palabras. Y claro, tú puedes vivir un día así, 2, 3, ya, una semana en el mejor de los casos, así, sin decir malas palabras. Y puedes decir, ay, ya llevo una semana sin decir malas palabras, familia, pero ¿sabes qué va a pasar? Va a llegar la segunda semana, el segundo mes, y van a salir un poco de malas palabras de tu boca, porque tú nunca dejaste el hábito, solo cambiaste algo por otra cosa y no cambiaste la raíz que originó esa cosa, familia. Y esa raíz es la que tenemos que arrancar. ¿Y cómo comenzamos a arrancar esa raíz, familia? Haciéndonos conscientes de las consecuencias que generan nuestras acciones. Quizá tú tengas el hábito habitual de decir malas palabras, pero esas malas palabras hacen que tu familia se sienta mal, la gente te queda mirando raro, tú te sientes mal, no sabes cómo interactuar en un ambiente, entonces quizá es producto de tu vocabulario. ¿Cómo comienzas a cambiar tu vocabulario? Haciéndote consciente de lo que sale de tu boca. ¿Cómo me hago consciente? Pues cada vez que tú dices una mala palabra, di, ay no, me equivoqué. Claro, yo digo como que cada hora digo 20,000 malas palabras, ¿no? ¿Cómo cambio esto? Ah, con mi lenguaje, ¿de qué te estás llenando? Producto de las malas palabras que tú dices es porque tú escuchas música tóxica, música dañina, porque ves series. Ahora, por ejemplo, en Netflix ya no hay. Antes, miren, antes había la restricción para las malas palabras en la televisión. Antes, cuando alguien iba a decir una mala palabra, o decían miércoles o cosas así, o pu, no sé qué, salió un pito, así como pi, pi, o lo muteaban. Ahora, familia, ya no hay restricción de eso. Ya no hay. Entonces es muy común ver en series en Netflix que se dicen malas palabras, especialmente las españolas, sin ofender a los españoles, los quiero mucho, de verdad, pero debo reconocer que hay un vocabulario español bien tóxico. Y eso se repite mucho en las series, familia, se repite mucho. Entonces, ¿qué consumes? ¿Qué estás viendo? Porque nosotros solo podemos llenarnos, familia, y eso es lo que compartimos. Entonces, si tú te llenas de esas series tóxicas, de esa música tóxica, eso, familia, es lo que vamos a seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo. ¿Con qué personas te rodeas? El vocabulario de esas personas. Eso es lo que vamos a seguir repitiendo, repitiendo, repitiendo. Y a veces decimos, ay, no, pero es que las otras personas lo hacen. Sí, familia, pero tú puedes comenzar a cambiar y vas a ver cómo tu entorno cambia. El entorno no tiene que cambiar para que nosotros cambiemos. Nosotros podemos cambiar para que el entorno cambie, familia. Eso podemos hacer. Claro que Dios habla por sueños, visiones, por personas, hasta en una canción. Miren, una película, Dios te va a hablar. Marlene, ¿dónde consigues el libro? Mira, en YouTube lo puedes buscar, Buenos Días Espíritu Santo, lo puedes descargar en PDF. Yo en el canal de WhatsApp tengo el enlace para que lo busques en YouTube y tengo el PDF para que lo descargues en el canal de WhatsApp. Ahí está también, ¿cómo se dice? Está disponible para que puedas ingresar y, familia, eso, para que puedas ingresar y descargar el libro. O si no, también lo puedes buscar en las librerías. Es Mateo 12, del 43 al 45. Ahí está la historia de los 7 demonios. Mateo 12 del 43 al 45, familia. Eso. ¿Cómo recuerdo tantos versículos, familia? Porque es que, familia, yo no me sé toda la Biblia. No me la sé. Yo no les puedo recitar de Génesis hasta Apocalipsis. Hay libros que quizá, por ejemplo, un libro que nunca he leído. Por ejemplo, este libro, sí he leído un poco de Cantar de los Cantares. Un libro que no he leído. Lamentaciones, por ejemplo. Lamentaciones, no he leído. Eclesiastés he leído, no Lamentaciones, ¿ok? No he leído Lamentaciones. Yo no sé qué dicen Lamentaciones. No sé. Yo solo sé la palabra de Dios que yo vivo en mi vida. Yo solo sé y yo te comparto lo que yo vivo. Entonces, eso es lo que yo te puedo compartir. Y yo procuro de siempre vivir en la palabra de Dios. Pueda que de aquí a fin de año ya sepa lo que dice Lamentaciones, porque algo de esa palabra me sirvió para mi vida. Por ejemplo, un libro que a mí me ha ayudado bastante es Isaías, Jeremías, el Salmo 91.
son cosas que a mí me han ayudado. Los evangelios, Génesis, como les digo, a mí me encanta el libro de Génesis, me fascina Génesis. Éxodo también me gusta. Números, miren, yo pensé que Números, como decían que era un libro solo de números, pero no. Números también tiene muchas reflexiones poderosas. La historia de Josué, cómo Josué se transformó de porque miren, ustedes pensaban que Josué se llamaba Josué. No, familia. Josué se llamaba Oseas y Moisés le cambió el nombre a Josué. O sea, es una locura. Eso está en el libro de Números, por ejemplo. Entonces, a mí me encanta eso. El libro de Juan, miren, de los evangelios, el libro que a mí me enamoró de Jesús fue Juan. Me hizo reír, me hizo llorar, me hizo sufrir, me hizo de verdad enamorarme de Jesús. El evangelio de Juan. Me encanta el libro de Pedro. Me encanta el libro de Crónicas, los Reyes, la historia, pero son libros que yo, por ejemplo, he leído. La historia de Esther, Job, los Proverbios, son libros que yo he leído. Entonces, yo cómo me memorizo, familia, es porque yo los vivo. El otro día les hice un ejemplo. Yo antes no sabía que decía Colosenses 3:23, pero me aprendí que en Colosenses 3:23 dice que debemos hacer todas las cosas con amor como para el Señor. ¿Por qué? Porque yo comencé a hacer las cosas y dije, bueno, puedo hacer las cosas porque las hago o las hago con amor. Entonces, en la práctica tú te vas memorizando. Es más, les comparto este dato científico para que veamos cómo nos podemos memorizar los versículos. Esto, aparte de que el Señor nos dice que podemos memorizarlo por el oír la palabra de Dios, pero también por poner en práctica, como dice el libro de Santiago, también es por algo. Miren, nos dice aquí esta reflexión poderosa que se las comparto. Miren, ¿cómo nosotros podemos aprender, memorizar y todo este tema? Nos dice, miren, el 10% de lo que aprendemos es porque leemos. El 20% de lo que aprendemos es porque escuchamos. El 50% de lo que aprendemos es porque lo vemos y lo escuchamos. El 75%, familia, por ciento que nosotros aprendemos es porque lo ponemos en práctica. Y el 90%, familia, de lo que aprendemos es porque enseñamos. Y aquí te comparto otra cosa. ¿Cómo yo memorizo tantas cosas? Es porque las enseño, porque te comparto aquí, porque te tengo que compartir o explicarte de una forma para que tú puedas entenderlo mejor. Entonces, eso me hace que yo también lo aprenda. Por eso hay cosas que, familia, yo a veces me sorprendo, digo, wow, ¿cómo es que yo pude entender esto? Es porque te tengo que compartir a ti de alguna manera. Entonces, si tú también quieres memorizar la palabra de Dios, comienza a enseñarla. Tú también puedes abrirte aquí un TikTok y mira, mejor que este TikTok esté inundado de tanta gente hablando de Dios, de la palabra de Dios, que de bailes locos, que de cosas tóxicas, mejor. Así que si tú quieres aprender, la mejor manera es enseñar lo que Dios te enseña en tu vida. Si el día de hoy tú leíste un versículo, enséñale a tu compañera de trabajo, enséñale a tus hijos. Mira, si tienes hijos, ya tienes ahí un ministerio poderoso. Tus hijos pueden ser tus mejores estudiantes y diles todos los días vamos a enseñarles la palabra de Dios. Y yo comencé así, miren, yo no tengo hijos, no tengo esposo, pero tengo papás y tengo una hermana. Entonces yo a mi papá y a mi hermana yo les dije, bueno, todas las noches vamos a orar y les voy a enseñar una palabra de Dios que Dios me habló. Entonces yo comencé a enseñarles. Antes de yo venir acá a TikTok, como les he dicho, yo les comencé a hablar a mi familia, a enseñarles, y mi mamá me corregía, ay, porque yo le decía, es que había un rey loco que hizo no sé qué cosa y que destruyó al pueblo de Israel y así, y mi mamá me dijo, Ángela, pero tú tienes que decir, ¿qué rey? ¿A qué pueblo? No puedes enseñar así por así, y eso me ayudó, familia, que yo pudiera entender mejor la palabra de Dios, porque yo dije, bueno, así es verdad, no solo tengo que saber la historia generalizada, sino específicamente qué pueblo, por qué, qué pasó, el contexto. Y esa familia me ha ayudado a memorizar mucho de la palabra de Dios. Eso me ha ayudado muchísimo, familia, a memorizar la palabra. Así que les comparto ese tip. Así que pueden enseñarlo. Si tienen hermanos, enséñenle. O si no, tú grábate. Mira, coge tu teléfono y grábate y enseña la palabra. Grábate. Y si te gusta o no, súbelo a TikTok y después mira que vas a ayudar a mucha gente. Así comencé yo, familia. Les comparto para que también lo hagan. Porque todos podemos, familia. Todos podemos. Todos tenemos la misma capacidad para hacerlo. Dice, no hay cómo ingresar al grupo de WhatsApp. A ver, las personas que no pueden ingresar, mándenme un mensaje por interno. Miren, quizá no puedan ingresar porque están haciendo algún paso mal, pero les voy a compartir de nuevo para que podamos hacerlo mejor ya, porque ya me voy. Miren, este es mi perfil de TikTok. Paso 1, a mi perfil. Paso 2, al enlace que está en mi perfil.
Paso 3, familia, ir a los 3 puntitos acá, arriba. Paso 4, a la segunda opción, abrir en el navegador y ya están en el canal de WhatsApp. Y aquí, familia, les comparto todo lo que les estoy diciendo. Eso, si Dios lo permite, familia, nos conectamos en la noche. Nos conectamos en la noche, familia, con la bendición de Dios. Y nos vemos. Les mando un abrazo enorme. Los quiero mucho. Así que, es más, vámonos orando y declarando el Salmo 91 para que Dios nos proteja el día de hoy. Así que, ¿dónde estás? Recibe esta oración en el poderoso nombre de Jesús. Bendito Dios, bendito Padre, te damos gracias por estar aquí. Te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, porque tú no nos abandonas, Dios, porque no hay nada, Señor, que nos pueda separar de ti. Como dice tu palabra, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo bueno, ni lo porvenir, Señor. Nada nos va a separar de ti, Señor, porque no hay principados, potestades, Señor, que puedan derribar la obra que tú has comenzado en nosotros, Padre amado. Te doy gracias, Señor, por cada uno de tus hijos. Te doy gracias, Padre amado, porque tú nos respaldas, nos sostienes, Señor, porque no vivimos, Señor, de lo que diga el hombre, Señor, sino que vivimos de cada palabra que sale de tu boca. Y por eso, Señor, te damos gracias por tu misericordia, porque a pesar, Señor, de nuestras infidelidades, tú sigues siendo fiel, Dios. Tú sigues dándonos una oportunidad más. Tú sigues renovando tu misericordia cada mañana para cada una de las personas que estamos en este planeta, Dios. Te doy gracias, Señor, por cada una de las vidas, Señor, por cada una de las personas que están aquí. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Te doy gracias, Padre amado. Por eso, si aquí tú quieres renovar ese pacto con el Señor, si quieres de verdad recibir a Jesús en tu corazón, haz esta declaración de fe y dile: Señor Jesús, repite estas palabras con fe. Créele, confiesa con tu boca que el Señor Jesús está contigo. Comienza por esta declaración y vas a ver cómo estas palabras te van a llevar a la acción, porque la palabra de Dios no regresa vacía. Así que, ¿dónde estás? Decláralo y dile: Señor Jesús, yo te necesito. Reconozco que moriste por mí en la cruz. Reconozco que moriste por mis pecados. Por eso te invito, Señor Jesús, a que entres a mi corazón como mi Señor y Salvador y hagas de mí la persona, la mujer, el hombre que tú quieres que yo sea. Te doy gracias, Dios, por escribirme una vez más en tu mano y en el libro de la vida. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Saso, familia. Y te damos gracias, Señor, porque una vez más estás con nosotros. Y por eso te pedimos, Señor, que así como comienzas esta buena obra, no te canses de terminarla, porque solo tú te perfeccionas en nuestras debilidades. Te damos gracias, Señor, por tenernos aquí, por sustentarnos. Y por eso, Señor, como creemos en tu bendita palabra, nos vamos esta mañana declarando el Salmo 91, Señor. Si tienes tu Biblia y dónde estás, léelo. Y si no, escúchalo. Porque los que vivimos, Dios, al amparo del Altísimo, encontraremos descanso bajo la sombra del Todopoderoso. Y por eso, Señor, declaramos lo siguiente acerca de ti, Padre amado: que solo tú eres nuestro refugio, que solo tú eres nuestro lugar seguro, Señor, que solo tú eres nuestro Dios y solo en ti confiamos, Señor, que solo tú, Señor, eres el que nos cubre, el que nos protege, aún nos da cobijo bajo la sombra de sus alas, Padre amado, y que no hay nada en este mundo que nos pueda derribar, Señor, si estamos de tu lado, Dios, porque tú proteges a los que están contigo y a los que viven bajo tu amparo, Padre amado. Porque no hay terror en la noche que nos preocupe, Señor, si tú estás contigo. No hay lanza que se lance en el día, Señor, que nos derribe si tú estás contigo, Señor. Tú estás, Señor, aún en medio de las enfermedades, en medio de las dificultades, Señor. Y por eso, aunque caigan 1000 a nuestro lado y 10,000 a nuestro alrededor, no temeremos, Señor, porque tú estás con nosotros en todo momento, Padre amado.
tú estás con nosotros y por eso miraremos, Señor, cómo los perversos reciben su merecido en el poderoso nombre de Jesús. Y por eso, si hacemos del Altísimo nuestro resguardo, de nuestro Dios Todopoderoso nuestro refugio, ningún mal nos tocará, porque Él enviará sus ángeles para que nos sostengan sobre sus manos y no permitan que nos lastimemos con una piedrita, Señor. Y por eso pisotearemos leones y cobras, pisotearemos leones y serpientes bajo nuestros pies. Y recordemos siempre que Dios rescata a los que lo aman. Dios está con ellos si lo aman, porque Dios está con ellos en medio de las dificultades. Dios nos muestra su misericordia, nos muestra su favor y nos regala su salvación. Padre amado, la recibimos hoy una vez más en el poderoso nombre de Jesús. En el poderoso nombre de Jesús, Señor, nos quedamos en tu presencia eternamente. Amén, familia. Amén, 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 sazo, amén, sazo. Que la bendición de Dios nos acompañe el día de hoy. Recuerden, recuerden que, no mentira, que Dios está con nosotros en medio de nuestras dificultades, familia. Dios no nos ha abandonado. Más bien, las dificultades nos acercan a Dios si las sabemos ver del lado bonito, porque nos hacen depender absolutamente de Él. Así que confiemos en Él, en sus planes, en la palabra que nos dio y que Él, que comenzó la buena obra, no la va a terminar hasta el día de su regreso. Así que los quiero mucho, familia. Les mando un abrazo enorme. Si Dios lo permite, nos vemos más nochecito. Les mando un abrazo. Los quiero un montón. Que Dios los bendiga muchísimo en sus casas, en sus trabajos, en sus negocios, con sus familias. Y nos vemos pronto. Chao, 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 chao. Bye, bye. Adiós. Chao. Chao. Adiós.